Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de la criminalería, donde les contamos historias de crímenes reales. Yo soy Pris y conmigo está Chris. ¡Woo! Hola. No sé por qué estoy tan animada en este episodio, porque en realidad es horrible el caso, pero bueno. Sí, yo creo que podemos empezar a decir de qué va, porque este caso yo lo tenía en mi lista, yo no quería hablar de él y Chris dijo, ay, a ver, yo voy a hablar de él y yo, ¿segura? Y Chris, sí, Y sí, yo sí. sí, pero no estaba segura. Ay, sí. No, o sea, sí estaba Descubrí segura, que pero no está. Ajá. Exacto, que debí de decir que no, pero sí, nada, sí, sí. está bien. Pero bueno, el episodio de hoy es para nuestros parces colombianos que están en tercer lugar de podescuchas de nuestro podcast. Entonces, saludos a Eso. Colombia. ¿Quiénes son los primeros dos? ¿México y quién es el otro? Chile, México y Chile. Ah, ok, Está en segundo va. lugar. Que también va a haber episodio de un caso de Chile, entonces esténse al pendiente. Adivinen cuál. Si adivinen cuál, les mandamos un saludo a quien adivine. Va, pero así con arroba Ajá, exacto, y exacto. Un foto saludo. en show notes. Les hacemos un Photoshop de nosotros con ustedes. Así, Así. así como si fuéramos famosas, ¿no? Pero puede que sea, en el futuro puede que seamos famosas y vaya a costar mucho esa foto, Cris. ¿Tú qué sabes? Exacto. Pero bueno, Cris, cuéntanos de quién vas a hablar esta semana. El caso que vamos a hablar hoy, creo que es el primero o segundo peor de toda la historia. Porque involucra a niños. Entonces, Ujú. este es un disclaimer para quien le parece muy fuerte el tema. Nos vemos el siguiente episodio, no pasa nada, ¿no? Pero sí creo que es importante dar el disclaimer. Porque vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¡Ay, no sabía su segundo Eh, apellido! Cubillos. Cubillos, lo dicen mucho en el documental que fue uno de mis apoyos para la investigación. Ujú. Lo comentan mucho, ¿no? Pero bueno, es esta persona, este asesino en serie, el primer asesino en serie como conocido en Colombia y el peor dice, o sea, lo comentan ahí, el más mortal de toda la historia en el mundo, Ujú. es, según esto, él. Entonces es este señor colombiano que, ¿qué hacía? No, Pero- esperemos les voy a ah, decir qué hacía después. sí, oye, pero tengo una duda. Entonces, ¿es de los más, se podría decir, prolíficos de todo el mundo Yo o solo de pensaría que sí. Latinoamérica? Ah, ok. Yo pensaría que del mundo, porque Sí, sí fue mucha gente. sí, más que nada, ¿no? sí. De hecho, le enseñé a Chris y voy a subir una foto en los show notes que tengo un libro que me regaló mi esposo hace ya varios años que es como la Biblia de los asesinos seriales y ahí está él. Ajá, Y ahí vienen como los sí. datos duros. Pero no lo tengo en la mano. Está bueno. Ay, aquí me lo mandaste, ¿no? A ver, deja ver si Ah, lo sí. sí. Pero bueno, igual eso lo podemos ir hablando durante el Sí, sí, episodio, sí. porque no queremos spoilear para los que no saben, cuántas víctimas tuvo, lamentablemente. Pero como dices, trigger warning, si no les gusta eso, mejor váyanse al siguiente episodio porque esta es una de las razones por las que no quería hablar. Este caso es muy pesado, es muy denso y pues Chris, tú te aventaste ese trompo a la uña. Está bien. Ok, entonces pues empecemos sin más. Intro. Ok. Bueno, primero que nada, para recapitular lo que estaba diciendo Pris, es el libro que está comentando antes. Se llama The Big Book of Serial Killers, an Sí. Encyclopedia of Serial Killers, y habla de 150 asesinos seriales de todo el mundo. Y el autor es Jack Rosewood, y hay un coautor, pero tu manita está tapándolo, entonces no sé quién es. Ay, Pero ahorita ya lo pueden, me ya lo paro. pueden buscar. Me voy a parar a buscarlo. A ver, el coautor es Rebecca Lowe. Lowe. No sé cómo se pronuncia, pero es L-O. Y Sí, aquí lo pueden está escuchar. bueno. Yo creo que es Slow, ¿no? Yo creo que es una persona oriental, tal vez, por el Sí, tipo de apellido. seguramente, sí. Pero está interesante ese libro, ¿no? Lo voy a buscar Sí, para, viene para leer. una gran lista y creo que me gusta como la variedad porque solo para que se den una idea,
vienen las poquianchis y es la que más, Órale. las que más hojas tienen de información. Es que siento que las poquianchis es como una cuestión de asesino. Bueno, estaría bueno hablar algún día de las poquianchis, pero es como una cuestión como asesinos en serie, porque Sí, eran varios, ¿no? O sea, sí, y sí, culto, ¿no? Combinado. Entonces creo sí, que es como una cuestión ahí medio y compleja. proxenetismo. Pero sí, ya en el futuro Sí, seguramente vamos a hablar de ellas definitivamente. Pero bueno, sí. ¿sabes qué? No mencionamos antes del intro, ¿qué documental, el nombre del documental que viste Ah, el sobre Luis documental Alfredo se Garavito? llama Garavito, la bestia serial. Bueno, este asesino en serie tenía muchos apodos, entre ellos era uno, la bestia, ya verán por qué, pero está en Max, entonces, sí me gustó, ¿eh? Me gustó, como que siento que en cuanto a de los documentales que hemos tratado acá, se enfoca mucho como, es como más casi un thriller policíaco, entonces creo que Sí, es una buena manera de abordar este caso porque es muy denso. sí. Entonces, en vez de como, siento que se siente como muy respetuoso justo por eso. O sea, como Ujú. que me da esa impresión, que como que intentaron hacerlo lo más, enfocado en el caso, pues sí, o sea, en la búsqueda, no tanto en él o así. Sin amarillismo Y porque siento que es un caso que cae mucho en justo, eso y, por ejemplo, si buscas en YouTube videos o episodios de otro podcast, pues obviamente la información es muy gráfica y como que se abalanzan mucho más en eso ajá. que como en otros temas que tal vez tengan más Ajá, o importancia hasta que eso. en su cuestión mental, ¿no? Como que todo es Ujú, el morbo de como estas figuras. Y lo vamos a platicar más adelante, pero justo ya platicamos un poquito, Pris y yo, por eso lo menciono, porque sí siento que estas figuras tienden a convertirse como en mitos y en ujú. realidad son personas, ¿no? Son personas no normales, obviamente, pero son personas y como que creemos que una de dos, como decías tú, que son estúpidos o que son así súper brillantes, ¿no? Sí. Y siento que no, ninguno de los dos. Obviamente no son personas estúpidas, ya que llevan a cabo todos estos crímenes por años Ujú. y no, nadie los detiene, pero tampoco creo que sean genios ni mucho menos, ¿no? Creo que Sí, saben usar el sistema a su favor. Pero sí. bueno, empezamos este caso Oye, y creo que, yo quería decir, dime, perdón, es que hace rato que dijiste de sus apodos, quería decir el resto de los apodos, porque hay uno a que ver, me dio mucha échatelos. risa. Están en el libro, sí, a ver, vas. Sí, que dice, bueno, la bestia es la más, famosa, el segundo es el El loco, ¿no? Había tribilín, uno, no, el el tribilín, tribilín. Sí, parece tribilín, sí. el cura, que seguramente vamos a saber en el episodio por qué, el loco y Bonifacio Morera Liscano. Creo que ese es uno Ah, de eso también. sus aliases. Pero bueno, Más vamos. bien, sí tiene una razón, pero es el buen mal Bonifacio. Pero bueno, Ah, ok. Ahora sí, empecemos. Lista. ok. Este caso me gustó cómo lo manejan como en la serie, así que como que el timeline va a ser un poco así, pero no tanto, ¿no? Y es así porque empieza ahí la búsqueda, ¿no? Y creo que está bien así porque es como si no sería muy straightforward lo que pasó y ya, ¿no? Pero, Ujú. mire, o sea, básicamente lo que pasó, mire, yo ya con mi acento Mire. colombiano, mire, lo que pasó desde el 89 en adelante, ¿no? O sea, cuando se empieza como, ya que se investigó y que se hizo todo el caso, o se armó todo el caso, desde el 89 empieza a haber como crimen delictivo de esta persona, ¿no? Ujú, Y lo que pasa es que esta historia se lleva a cabo dentro de Colombia, ¿no? En Colombia en general, pero en particular en el eje cafetero. ujú. Y lo que tiene el eje cafetero, aparte de que es hermoso y se ve hermoso y me muero de ganas de ir después de Sí. verlo, es que como en México y en muchos países de Latinoamérica está lleno de pueblos muy pequeños donde pues tal vez no pasan tantas cosas, ¿no? De esta índole o están un poco abandonados, ¿no? O sea, como que tienen su pues, policía, pero es su policía local que Ujú. siento que como aquí en México resuelve crímenes como de que ay, el borracho se peleó con no sé, la Con el persona del que está en un bar. parque, ajá, exacto. O sea, como crímenes muy de pueblo pequeño, ¿no? Y creo que por esa misma como cuestión, fue un caso que fue como tan complejo y que duró tantos años sin ser, o sea, que él duró tantos años sin ser puesto en foco, ¿no? Ujú. Básicamente, sí, ibas a Ay, hablar. no, solo iba a decir lo que te conté, que el eje, como dato curioso de trivia de la criminalería, el eje cafetero es como el paisaje, o en sí ese lugar fue lo que inspiró como
donde vive la familia de Encanto, de la película Encanto de Disney, por si Sí, querías sí, saber. se ve muy bonito. Es hermoso. Vamos a ponerlo en los show notes porque sí es muy bonito. Yo tengo muchas ganas de ir también. Yo también, vamos a visitar al Eje Cafetero. Sí, Y bueno, esta historia como que empieza simultáneamente en 2 lugares de este Eje Cafetero. Un pueblo o una pequeña ciudad que se llama Buga y una que se llama Génova. En estas 2 ciudades pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, voy a empezar hablando de una persona muy importante para el caso, que creo que es la verdad el más importante de todos, que se llama Carlos Hernán Herrera, que es el fiscal de Buga, ¿no? Como les dije, este no es un pueblo tan pequeño, sino que es como una pequeña ciudad. Y él en lo que trabajaba era como en la recolección de cuerpos que, o sea, aunque no pasaban tantas cosas de esta índole en los pueblos, sí era una zona en ese momento plagada por la violencia de los narcotráficos. Entonces lo que pasaba mucho sí es que encontraban, es verdad que encontraban muchos cuerpos de personas que habían quedado como en medio de estas guerras de narcotráfico, o no sé, o sicarios, y había guerrillas. De Entonces, las guerrillas, ajá, también. Sí. O sea, básicamente eso. Era una combinación de como que un tiempo o sea, como que era la colita de la violencia, ¿no? O sea, como que siento que después de los 90 como que a Colombia le empezó a ir un poco mejor en este aspecto. No sé, soy ignorante al respecto, pero siento que la peor etapa fue esa, ¿no? Entre los 80 y los 90. Y pues este caso en particular cae en esa etapa de tiempo. Entonces, bueno, encontraban cuerpos, era como normal, ¿no? O sea, normal para la situación, no quiero normalizar la violencia, no estoy diciendo eso. Pero bueno, lo llaman de urgencia de un campo de siembra porque encuentran restos óseos. Pero desde que los encuentran está raro, como que queman, o sea, lo que explican ahí es que a veces quemaban como los matorrales que había por ahí, como para limpiar la tierra, para evitar incendios, o sea, para hacer como incendios controlados, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, después de que hacen esto, pues encuentran 2 cuerpos como esqueletizados. Como que nunca, y no me quise clavar porque la verdad me parece muy violento y no quiero esa información en mi mente. Esto es a propósito. No entendí si Alfredo hizo algo. Perdón, si Luis Alfredo hizo algo con estos cuerpos para que estuvieran esqueletizados, o más bien fue una causa de esos incendios como provocados. Eso no entendí, pero... Sí, según yo es eso y que también ya llevaban mucho tiempo a la intemperie. No sé cuál sea como el clima en el Eje Cafetero, pero por ejemplo, si son climas muy húmedos. Es caluroso, sí. Sí, si son muy húmedos, el cuerpo se desintegra como más rápido. O sea, estos los encuentran en enero, pero pues sí, como dices, creo que uno de los cuerpos llevaba 3 meses y al otro nunca lo identificaron, entonces no sabemos. Uh-huh. Pero bueno, luego él se da cuenta de que son niños de 9 a 12 años por el tipo de huesos y la ropa y así. Junto a estos cuerpos se encuentra ropa, y esto es importante, ropa, una botella de licor, zapatos, ¿no? Y para todo esto, en el pueblo habían reportado la desaparición de un niño de 10 años, que se llamaba Cristian Andrés Blandón Toro. Y pues su familia, o sea, lo que pasaba en estos pueblos también era mucho que los dejaban salir, ¿no? Porque pues como les comento, igual había violencia como alrededor, pero no necesariamente ahí. Entonces este niño iba a los campos donde su abuelo trabajaba, donde lo encontraron, y le llevaba la comida, ¿no? Y llevaba siempre como un recipiente muy particular, ahí sale la foto de comida, que es como de 3 pisitos, o sea, como muy bonito, ¿no? Como un topper apilado. Ajá, pero de metal, sí, era como de metal. Y se lo llevaba a su abuelito, y ya comía con su abuelito, y se regresaba, ¿no? A su casa. Y pues, o sea, en esta ocasión nunca llegó, ¿no? Y estaba muy raro porque era un niño como, o sea, como que ya sabes, te empiezan a describir un poco a las víctimas, ¿no? Y eso me gustó también, como que se enfoca también, era un niño de 10 años, o sea, de que era un niño lindo, que le gustaba estar con su abuelo y con su mamá y que así, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues, pasa lo que pasa en todos los lados del mundo, en que le dicen que tienen que esperar 24 horas, que se pudo escapar, que bla, bla, bla. Y aquí como que lo que sí como que puedo señalar a las autoridades en general es la falta de empatía, de entender que es un niño de 10 años, te están diciendo que no es alguien que haría típicamente eso. Uh-huh. Y como que al final la familia tuvo que investigar, o sea, tuvo que seguir y como poner ellos el dedo en el renglón de decir, sí está desaparecido,
si está desaparecido, este niño no hacía esto, ¿no? O sea, como que y siento que es algo recurrente durante toda esta historia, ¿no? Sí, aparte me parece súper irónico porque si ves cualquier documental así de policías y todo eso, cuando los entrevistan dicen, las primeras 24 horas siempre son lo más importantes, Son pero cuando críticas, alguien sí. desaparece, espérate Sí. 48 horas y ya reporta su desaparición, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Y la solución para mí sería reporta la desaparición bajo el entendido de que puede regresar, ¿no? O sea, pero creo que es Sí, importante sí decir que está desaparecido, porque si no, ¿quién lo va a buscar, no? sí, no, Pero especialmente bueno, son niños aparte. sí, exactamente. Pero este caso está muy cabrón por eso en particular. Y bueno, o sea, lo que sucede aquí es que se enteran en el pueblo que hay como dos niños calcinados ahí en los huesos, o no sé si calcinados o en los huesos, no sé la manera correcta de decirlo. Pero bueno, el punto es que el abuelito llega a la escena del crimen y le Ujú, dice al policía, ese es mi nieto. Y le dice, ¿y cómo sabes? Por los toppers de comida, ¿no? O sea, como por el comederillo. Y Pris, aquí sí quiero que es importante recalcar, todas las personas que entrevistan, que estuvieron involucradas en este caso, todos los policías, todos los investigadores, todos los forenses, hasta el día de hoy, o sea, se nota que es el peor caso que han tenido, o sea, como cara desencajada, como que la ujú. quijada trabada, como que aguantándose las lágrimas, y creo que como que es muy, muy indicador, y como que a veces siento que me puse a pensar mucho que cuando hablamos de true crime, tendemos a como suavizar mucho lo que pasa, ¿no? Como que lo estás contando como una historia y tampoco el chiste es aquí que nos pongamos a llorar, pero sí creo que me pareció muy fuerte como entender que estas personas lo vivieron, ¿no? O sea, como que Sí. me cayó mucho el 20 de que a veces lo hacemos, lo consumimos nosotros o hasta lo hacemos nosotros aquí en la criminalería como porque es algo que nos gusta, porque es algo que disfrutamos, que es algo que nos deja mucho como de reflexión sobre la condición humana, pero sí como que me pareció muy fuerte pensar que alguien pudo vivir esto en serio, ¿no? Ujú, Y ellos, o sea, como hasta el día de hoy tienen así como ese trauma y como esa cuestión que los persigue, ¿no? Y creo que es importante para mí recalcarlo que me pareció muy fuerte. ujú. Y sí tuve que parar el documental varias veces y yo lloraba, así, así de que sí me pareció fuerte, la verdad. Yo tengo miedo Digo, de que voy a llorar este episodio, de verdad, ahorita es que esa primera víctima también, la forma en la que la cuentan, tuve que pararlo y creo que fue cuando te mandé el mensaje, Cris, así, ya lo empecé a ver y estaba a sí, punto de sí, llorar porque es muy fuerte. Y creo que lo que dices también es muy, o sea, yo quiero recalcar como el humanizar a las víctimas, ¿no? ujú, Sí, ya sé que a muchos les interesará, pon tú la psique de Garavito y todo eso, pero a mí lo que más me importa son las víctimas, ¿no? O sea, a mí qué me importa tener que sentarme a escuchar a un güey así de su vida, yo quiero escuchar a las víctimas, lo que sí. pasaron, lo que viven, para que se pueda humanizar y se deje de consumir de una manera morbosa este tipo de casos, ¿no? Y sabes que también como platicando con amigos, estábamos hablando, y no tiene mucho que ver, pero de Drake Bell y como Ay, este sí. documental que salió y que él Deberíamos de también fue hablar de ese perpetuado. docu. Sí. Sí, 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 perpetuador de la violencia y yo estaba como muy de, ay, no, pero este güey, no sé qué, también le pegó a la novia. Y luego como que me puse a ver este documental y dije, ok, sí, o sea, y como que no justifica el hecho de que él haya sido violento, pero es lo que platicamos mucho aquí, cómo fue tan violentado durante sus años de desarrollo que no podemos decir que es una persona normal, ¿no? O sea, y Ajá. creo que al final lo más triste de todos estos casos para mí y lo que me gustaría a mí como, o sea, como aprender a hacer y aprender como a llevar a los demás, es como terminar con círculos de violencia. O sea, ¿qué Sí. es lo que le tenemos que enseñar a los demás como personas que estamos en este mundo para ya sé que es como muy utópico lo que digo, pero mínimo alguien, ¿no? Alguien que le digas, no, eso es una violencia, o sea, ¿por qué estás haciendo esto con tu pareja? Ujú, O no sé, ¿por qué te expresas así de las mujeres, no? O sea, como que para mí, parte de la criminalería es eso, es como, o sea, como entender que estos círculos de violencia existen y para todos, y ujú. como de construirnos un poquito, ¿no? Y como voltear a ver las cosas de una perspectiva distinta. Porque yo entré así con Drake Bell con toda de no, maldita hambre, ya sabes, y luego dije, no, no mames, pobre güey, o sea, sí, está cañón, ¿no? O sea, y no justifico lo que hizo para nada, pero sí, Ujú.
Pero bueno, ya, X. Esa es otra, me fui así por una tangente, pero sí tiene que ver. Lo podemos retomar al rato en las conclusiones, pero sí, está bien. sí se nota que estamos evadiendo el caso, pero está bien. Espero Sí, no les está moleste. Estamos tratando como de suavizar el golpe lo más posible para este episodio. Y justo lo voy a hacer así porque creo que que les describa qué les hacía una vez es suficiente, ¿sabes? Sí, Y ya, todo, de aquí en adelante ya no. Pero Sí. básicamente no sabían de qué había muerto porque estaba ya el cuerpo muy descompuesto. Y se dieron cuenta con dos cosas. Bueno, voy a hablar 2 veces de qué les hacía, pero con Christian se dieron cuenta que tenía como en los huesos incisiones, como si hubiera, como si hubiera un serruchito, como que le hubiera cortado el huesito. Y básicamente lo que hacía es que los apuñalaba un montón de veces, o sea, de una manera tan fuerte que los destrozaba por dentro, ¿no? Ujú. O sea, y como que empiezan a notar como cosas, ¿no? O sea, como el investigador empieza a notar cosas que para él pueden ser relevantes, como que las camisas y la ropa está cortada y Ujú. como que se da cuenta que lo que hacía era probablemente que los amarraba, en este punto probablemente que los amarraba y como que no los desvestía porque los abusaba de ellos y pues todo esto y les quitaba la ropa así, ¿no? O sea, como que los tenía amarrados y les quitaba la ropa como cortándoselas, ¿no? Ujú. Y esto es importante porque más adelante vuelve a venir, ¿no? El problema aquí es que no había más datos ni testigos porque los cuerpos estaban, o sea, calcinados. Digo, perdón, esqueletizados. No había, nadie había sido testigo de qué había pasado con Christian. Era una zona donde era, pues, un campo, ¿no? Un campo donde, pues, poca gente está concurrida, ¿no? Y la conclusión era que era muy violenta la cuestión. Y como que una cosa que me pegó mucho fue cuando la mamá de Cristian como que dice en el documental, pues ahorita tendría 35 años. Ujú. Y yo, verde, tendría mi edad, así de Sí, que tendría mi sí. edad y es como de, no, o sea, no sé, como que me pareció fuerte. Pero bueno. Y por otro lado, o sea, paralelamente a esto, en junio, en junio del 90, paralelo a esto, porque es como, estos años son los importantes, empieza a pasar que empiezan a haber muchos niños desaparecidos por todas. Pero haz de cuenta que nadie hablaba entre ellos. Entonces ya estaba pasando todo esto, pero nadie sabía que estaba conectado, ¿no? Ujú. Y como dije, eran zonas un poco violentas. Entonces el aspecto de un niño desaparecido era como pasaba a segundo plano cuando el narco estaba ahí que baleándose, ¿no? Ujú. O sea, entonces como que la cuestión que decimos de 24 horas de desaparecido y uno dice, es como de no, espérate que regrese y que había una crisis nacional de otro tipo, hacen que estos casos como que vayan así. Ujú. Aquí lo que pasó es que, por ejemplo, Carlos, que es el fiscal que les comenté, y su compañero empiezan a trabajar muy arduamente en esto. Como que él dice, esto está muy raro, nunca identifican al otro cuerpo. Este es, o sea, otro ejemplo de las cosas que pasan, ¿no? Es como de nadie sabe quién es el otro niño, ¿no? Porque era un niño. Y entonces como que para ellos es como de no puedo creer que esto esté pasando y nadie sepa nada. Entonces se ponen como a investigar. Pero bueno, paralelamente un poquito más adelante, en junio del 98, en Génova, que es la otra parte importante de este caso en cuanto a identificar que estaba pasando algo, por la calle un señor le dice a la policía, o sea, como que empieza a ver como dime y direte de un hijo de una amiga desapareció y no solo eso, se está hablando de que otros 2 niños desaparecieron y nadie sabe dónde están. Entonces es un total de 3 niños que nadie sabe qué onda con ellos, ¿no? Y como que el policía de ese sí es como un pueblo más pequeño, dice, ok, si desaparecieron y ya lleva un tiempo y lo que sea, ¿qué onda, no? Y entonces, como que se me hizo muy inteligente eso. Empieza a ver como a unos pájaros sobrevolando una zona, como por Sí. ahí, como carroñeros, y dice, Ajá. ahí hay algo, porque o sea, puede ser un animal, bien ser un animal, pero está raro, porque, pues, o sea, los carroñeros sobrevuelan cuando hay un cuerpo, cuando Ujú. hay alguien muerto. Cuando hay carroña. Y cuando hay carroña, exacto, valga la redundancia. Y ya, pues van, y dicho y hecho, encuentran ahí, pues, los 3 cuerpos, pero como nadie habla entre sí, piensan que tal vez era una escena horrible. Aquí los cuerpos sí estaban en descomposición y rápida, porque como dijimos, es una zona caliente y bueno, es invierno, pero bueno, es una zona húmeda, pero era una descomposición rápida, pero no tanto como para no poder hacer algo al respecto de Ujú. forenses. No, De como la forenses. forencia. De la forencia. Lo que viene siendo la forencia.
Y bueno, en ese momento, como ya comenté, pensaban que era guerrilla. Entonces era como de, bueno, esta guerrilla, no mames, mató a estos niños, qué pedo, qué les pasa, ya se fue. Ya sabes, como que no, en Latinoamérica en general siento que hasta el día de hoy no hay una concepción de que puede haber asesinos seriales, de que hay psicópatas de este tipo. O sea, como que pensamos que es algo de Estados Unidos y del primer mundo, no sé por qué, o Sí, o sea, no sé por qué. aquí, Pero bueno, nadie se imaginaba eso, ¿no? sí, quiero hacer un paréntesis gigantesco porque, perdón que lo mencioné hasta ahorita, pero solo para que tengan un contexto de qué estaba pasando en principios de los 90, fue cuando básicamente Pablo Escobar casi casi le declaró la guerra a Colombia, y fue como todo el accidente del avión de Avianca. O sea, es como más o menos para que entiendan el nivel de violencia que estaba viviendo Colombia en ese momento. Y como dices, no nada más eran como narcos, eran guerrillas, eran paramilitares, que la mayoría vivía justo en esas áreas como boscosas, como más remotas. Y creo que ahí sí, no que les dé, bueno, es que no sé si es darle la razón, no, sino más bien entender, porque es lo mismo aquí en México, ¿no? O sea, somos un país tan violento que Sobrepasados. sí, que cuando una vez, perdón, voy da, 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 como aquí en México, que hay muchos asesinos seriales, pero como cuando cubrimos el episodio de La Mataviejitas que decían, es la primera asesina serial de México. A ver, no, mano. O sea, justo al mismo tiempo estaba pasando las muertes de Juárez. Es más bien como que no Es se... la primera que cachas como Sí, tal, ¿no? O exactamente. sea, Y siempre es así, siempre pasa así en México. Es un hecho que todos saben que los asesinos seriales en México, entre comillas, los atrapan de pura cagada o porque se metieron con la persona equivocada, ¿no? Entonces, o porque la cagan muy fuerte ellos. sí, o porque ya son demasiado cínicos que pasó. Entonces yo creo que también eso es como para contextualizar de manera cultural en Colombia y también aquí en México, porque no existe, entre comillas, esa idea, aunque hay un chingo, hay muchísimos. Pero bueno, justo por eso también pensaban que habían sido como paramilitares, ¿no? Por ese nivel de violencia que estaba pasando en Colombia. Nadie pensaba que había sido una persona, además. O sea, Ajá, como que eso ajá. sí lo entiendo, ¿no? Podrías decir de cómo hizo que desaparecieron tantas personas sin que lo vieran o así. Obvio, sí lo vieron. Ya después, cuando vas investigando, sabes que sí, que Ujú, la fue cagando. Nada más que nadie había puesto foco, nadie había hilado qué estaba pasando, ¿no? O sea, esa es ujú, la realidad. Y bueno, entonces después llegan a este sitio de pues entierro y los niños así están menos descompuestos, o sea, no están esqueletizados y pues se dan cuenta de que fueron muertes muy violentas, los encuentran desnudos, con mil laceraciones, con los genitales, o sea, les cortaban los genitales, o sea, como una escena, y pues son niños, ¿no? Entonces no quiero que se imaginen eso, solo sí, puedo no, decir, fue muy dilo rápido, violento, ¿no? dilo rápido. Y yo, ya, ok, ya. Y el fiscal de este caso, que se llama Álvaro, que es el de este pequeño pueblo, dice que, y cito, nunca había visto tantas lesiones tan degradantes, menos en un niño. Ujú, O sea, de que son personas que ven un chingo de cuerpos, ¿no? O sea, como que... Y lo que sí es que empiezan o sea, se empiezan a encontrar elementos en común en la escena, o sea, o cerca de la escena, como un cuchillo, una botella igual, o sea, de licor barato, unas tapas, bolsas con fibras, prendas, como que se encuentra por ahí, ¿no? O sea, como que de que dejó ahí la persona o las personas que hicieron esto. Y les empieza a parecer muy sospechoso que nadie sepa nada, que nadie vea nada. Y ahí como que es cuando hacen la relación de que... Porque el otro caso se hizo muy mediático, ujú, ay, se me olvidó el nombre del lugar. El de Buga se hizo muy, muy mediático y en Génova como que ya tenían una idea de qué estaba sucediendo. Y pues con todos estos elementos se dan cuenta de que pues pueden estar relacionados, ¿no? Y que además, pues, aunque no, o sea, aunque estaban en diferentes estados de descomposición los cuerpos, pues sí, las lesiones eran similares, ujú, con el mismo tipo de arma, o sea, como que ya empieza a haber como un match entre estas cuestiones que están sucediendo, ¿no? ujú. Y pues empiezan a encontrar un patrón, básicamente. Y lo que empieza a pasar aquí es como que se empieza a involucrar más gente y casi, o sea, como que hay uno en específico, uno de los fiscales, que dice algo así como de, yo sugerí que era un asesino serial, porque obviamente los del pequeño pueblo de Génova llaman a la ciudad más grande que es Armenia,
Y ese fiscal que va dice, yo siento que puede ser un asesino serial y nadie le cree. O sea, como que es como de, eso no pasa aquí, que uno, ¿cómo crees? No mames, así, ¿no? Y todo el mundo se burla de él y él como de, todavía le duele, porque dice algo así de, voy a decir, sí me sentí expuesto, algo así dice, ¿no? O sea, el ego, ¿no? Así de que, sí tenías razón, chico, pero bueno, Y al ya, final se los dije, se se burlaron de los mí, dije. me tildaron de loco, pero tenía razón. Tenía razón. Y entonces, bueno, arman como un super equipo de fiscales de Colombia y empiezan como a investigar y empiezan a buscar casos que sean similares, ¿no? Como que en Colombia, como que empiezan a buscar y a buscar y a buscar información y eso incluye buscarse otros niños asesinados, otros niños desaparecidos, todo eso, ¿no? Y pues sí, en este momento, en noviembre del 98, todo lo de los 3 niños fue en junio, y esto en noviembre, encuentran restos como escápulas, como que empiezan a encontrar muchas cosas regadas, muchas cosas, pedazos de cuerpos, pues, huesos dispersos, sin prensas, sin prendas, perdón, y haciendo como pues ¿cómo se llama esto cuando peinan la zona, pues, se dan cuenta de que hay en total 12 cadáveres en Pereira, que es otro pueblo, ¿no? Y todos son menores. Ese fue el que más me impactó. O sea, porque sí, o sea, estaban ahí regado, era como si su bote de basura, El ¿no? güey Ahí. así de mierda, así como que nadie, o sea, no sé. Y empiezan a encontrar, los restos tienen como las mismas. Si me está costando trabajo este caso, Oh, tú los. puedes. Y yo. Sí se Y puede. los restos tienen como los patrones de los otros, o sea, las mismas lesiones o como ciertas características y lo que sea. Y también encuentran botellas de licor, cordeles de fibra sintética. Y bueno, esto como que ya es una alerta súper mega nacional y 8 días después como que empiezan a buscar, ¿no? Y cerca de otra zona encuentran otra vez 13 cadáveres más. Y ya sabes, como que aquí en este como supergrupo de fiscales, pues hablan, ¿no? De que qué es esto, ¿no? Y decían unos que eran ritos satánicos, que pues eso Eh, nunca se va a saber, pero pudo ser, ¿eh? O sea, yo no digo que no. no, yo digo que no. Yo digo que no. Para mí, o No, sea, o sea, no. siendo los 90s, todo ese, en inglés es Satanic Panic, el pánico satánico, se me hace una ridiculez. O sea, que existe, pon tú, la santería, lo que sea, pero a ese nivel, para mí ya cae como en conspiración y tal vez les nubla la vista un poco de la realidad, que es un poco más escabrosa de lo que quieren pensar que es, ¿sabes? Para mí la realidad es, o sea, si yo fuera una investigadora lo vería como de, me vale verga cuál es su intención, es Ujú. lo que está haciendo. ¿Me Sí, explico? Y si ya sí, por eso sí, le digo, tal vez sí es, pero no importa, porque al final lo importante aquí es que estaba asesinando niños sin importar la razón. Y el, ajá, el punto aquí sí, era atraparlo y dejar de darle tanta intención a las razones de una persona sí, que claramente está mal de la cabeza, ¿no? racionalizar Pero ese bueno, tipo de actos es inservible, de verdad. sí, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, no. Pero bueno, ya como te digo, dicen, son ritos satánicos, represalias de narcos, pero decían como, está muy raro porque son puros niños, ¿no? Y como que Ujú, las familias de estos niños, pues no tienen nada que ver con el narco de manera directa, ¿no? O sea, ujú. no había ninguno de los cuerpos que lograron identificar y de la gente que sí dijo, es mi hijo o demás. Nadie estaba, o sea, eran familias humildes o trabajadoras o que pues, muchos de estos niños trabajaban y por eso Ujú, no regresaban, ¿no? Porque era como, vete a vender arepas, literal había un niño, no estoy ujú, siendo, como de, no estoy siendo como prejuiciosa, literal a un niño lo mandaban a dar, como vender arepas y ujú, pues cuando regresó o sea, no regresó, ni ujú. las arepas ni él, ¿no? O sea, como que ya desapareció. Y pues ya, o sea, como que muchos creen que te digo la guerrilla, pero está raro. Para mí tampoco me haría mucho sentido. Si fueran jóvenes, tipo Sí, veinteañeros o más hasta de 15 en adolescentes, adelante, sí. va, pero niños eran como entre 8 y 14, más o Ujú, menos era el rango, ¿no? ujú, Y bueno, como ya les dije, en Colombia no se hablaba de asesinos en serie, pero lo que sí sabían es que estaban todos conectados y estas 4 como grandes, o sea, bueno, no grandes, pero estos 4 hallazgos los hacen tener que trabajar juntos, porque al final del día está sucediendo como en su zona ujú. y pues como que unen recursos como para hacer una ruta y empezar a investigar en el eje cafetero. eh,
qué está pasando, ¿no? Si de por sí ya lo había, o sea, como que ya se habían juntado, como que empiezan a hacer una ruta, ¿no? Y como que el principal de esta investigación como road trip, por decirlo así, es Carlos, el primer fiscal que vemos en el documental. Y muy inteligente ese brother, ¿eh? Me Manejan. pareció bastante... Y pues empiezan a encontrar, obviamente, en todo el Valle de Cauca, que es como esta zona, pues se encuentran en un lugar que se llama Tulúa, 11 niños asesinados en esta, en esta localidad. Y como que hay uno que sobresale porque como que ayuda a entender qué puede estar pasando, que es el niño de los tintos, porque vendía tintos en el parque. Y como que la última vez que lo vieron con un hombre. Entonces como que ahí ya dicen, ok, aquí hay algo, ¿no? O sea, y así. Era... y también, muerte muy violenta. Encuentran como los mismos objetos en la escena del crimen. Ropa, la botella de licor y así, ¿no? Y pues lo cabrón de aquí es que no tenían recursos, o sea, era una policía o una fuerza especial, o por decirlo así, que no tenían recursos. Entonces no es como que tenían una laptop, no tenían celulares, acuérdense que estos eran finales de los 90, o sea, no tenían nada, no tenían una laptop, y les dan como una computadora ahí que súper así viejísima. Eso lo hablan en el Y documental, me dio mucha ternura. Sí, sí. Así como, pues nos dieron una compu y con eso. Y lo impresionante es que Carlos hace un Excel, literal un Excel, Sí. y empieza como a armar este Excel donde pone como los detalles de todo lo que van encontrando. O sea, que encuentran, como encuentran los restos, que encuentran junto a los restos, si hay botella de licor. O sea, como que empieza a cotejar todo, ¿no? Y empiezan a encontrar que hay casos que datan desde el 91, de niños de entre 8 y 13 años. Entonces... Lo que ya les dije, todos los niños tenían casa, salían a trabajar, pero no eran niños problemáticos, por decirlo así, ¿no? Y otra cosa que notan después de como esta peinada por el Valle de Cauca es que siempre se encontraban los cuerpos atrás de terminales de transporte de los pueblos pequeños. Lo que quería decir que seguramente esa persona que los llevaba ahí no era de ahí y quería deshacerse de ellos e irse, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que yo deduje, ¿no? Y siguen encontrando niños asesinados, unos que asesinaron en el 94 en una finca llamada La Grecia. Igual, heridas de arma blanca, sin prendas, o sea, pues los golpes o lo que sea eran similares. Los acuchillados eran similares porque a todos Las les mataba igual. mutilaciones eran similares, sí. Sí, y en esta zona hay, o sea, aparte del niño de los tintos, encuentran otra persona que es muy importante para la investigación, porque encuentran un niño y nunca dicen su nombre, supongo que él no quiere como que lo nombren, y que cuenta que cuando él tenía 15 años lo intentaron violar y que se había escapado, ¿no? Entonces obviamente todo el mundo va como hacia él, y lo que él narra es que él tenía 15 años y el papá lo manda... Es que Latinoamérica mágico. El papá lo manda por un gallo para jugarlo en una... Sí, sí, sí. No sé si jugar en una pelea de gallos No, o sí, yo creo que era jugarlo para de que una... apostarlo. Ah, O apostarlo. buen punto, sí es cierto. Sí, no sé, que entonces, nos cuenten qué significa eso en Colombia. Sí, pues no sé. Digo, podrían ser ambos, ¿no? Pero básicamente él va con su gallito caminando por la calle y un hombre lo ataca en la calle, lo arrastra y lo mueve a esta greca, a la finca La Grecia, perdón, donde encuentran a los otros cuerpos y como que lo arrastra hasta donde no se ve. O sea, ahí dice que lo amarró, lo mordió y como que él trataba de escaparse y gritar. Y dice, o sea, lo que dicen es que como que le amarraba las manos, las piernas y ponía otro amarre enfrente. Entonces era como cabrita, literal, los amarraba, o sea, para que no se pudieran mover, ¿no? Entonces, él, en una distracción del otro, como que se logra soltar y corre lo más rápido que puede. Y este güey lo sigue hasta la carretera, pero ya en la carretera como que, pues, yo creo que le dio miedo y se regresa, o sea, ya no lo sigue. Sí. Y ellos se mudan, ¿no? Como que esto les causa así como de, bueno, ya no me siento seguro, lo entiendo, ¿no? Y se mudan. Y aquí lo cabrón es que cuando se mudan a Armenia, que es esta ciudad un poco más grande, van como, grande de que no realmente, pero, o sea, se mudan y va a un restaurante de arepas y me gustó cómo puse esta nota, y lo atiende el malo.
va a un restaurante así como a pedir comida y cuando sale el que atiende, pues es esta persona que lo había agredido. Y entonces como que él se queda así, se sale corriendo y va y le dice al papá, y el papá le dice, pues vamos a matarlo ahorita porque sí lo violan, ¿no? Este niño sí abusan de él Sí. y dice que lo tiene horas ahí, o sea, como que sí fue, o sea, si sufrió de violencia, por fortuna se pudo escapar, ¿no? Sí, dijo que lo Y tuvo me acuerdo, de 10 de la noche como de hasta 10 las 3 de la ajá, mañana. 3 de la O mañana, sea, sí. creo que sí es importante decir eso como para que también se entienda, o sea, la Sí, gravedad que del no es de asunto. media hora, sí, Sí, no, que no es sí. rápido, es súper largo y tortuoso lo que hacía. Lo que les hacía. Sí, y Ujú, este se escapó. No ujú. le hizo nada, ¿sabes? Pensé, o sea, ya, O sí le hizo, pero no lo mató. O sea, básicamente se escapó. Pero sí, fíjate, esa exacto. O sea, no parte. la. Ay, perdón, ¿qué ibas a decir? Perdón. No. Nada, que, o sea, sí que no lo cortó, Sí, pues. esa parte en particular me causó mucho shock porque no sé si sacó algo como muy enterrado de mi ser, pero hasta yo sentí como ese golpe, ese hoyo en el estómago cuando dicen el documental así de, y fui como por las arepas y cuando lo vi era el que me había Sí, violado, ¿no? Entonces como me imaginé como el impacto de ese sí. momento y lo horrible que ha de haber sido, ¿no? Especialmente que te Pobrecito. mudaste, güey, o sea, es como, me fui justo para evitar como encontrarme con esta persona y cuáles eran como no sé, como el, la Las suerte, sí, las probabilidades, sí, exacto. probabilidades de que volviera a pasar, que te lo volvieras a encontrar, ¿no? Pero siento que la vida a veces es muy extraña e interesante en ese aspecto. Y pues por algo, o sea, él creo que fue clave para saber Sí, muchas sí, cosas de él, ¿no? De sí. este, pues Garavito, porque al final creo que justo, pues la primera cagada de muchas que hizo es esta, dejar a alguien que no es cagada porque qué bueno que está vivo, pero Sí. para él, o sea, pues dejó a alguien libre, ¿no? Y al final lo Ujú. vio perfectamente, hasta casi lo olió, ¿no? Me explico, o Sí, sea, es sí, como, sí. hay alguien que ya sabe que haces esto y que estás Que te puede vivo y que identificar vives por acá. plenamente sin problema. Sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, lo importante de esto es que da una descripción muy clara de esta persona. Dice que como que no se mueve bien, como que tiene un tema en la pierna, que es tal y tal y tal. O sea, vean la foto, pues describe al güey. Ujú. Y cuando la policía intenta ir a ver qué onda con esto, justo hay un temblor muy fuerte y todo se cae. O sea, toda esa zona de esa ciudad se cae y pues ya cuando llegan, pues más bien están ocupados con el terremoto y no hay mucho que hacer, ¿no? Ya, o sea, les digo, cuando regresaron el papá y el hijo ya no estaba este güey y dos cayó el terremoto, pero es importante porque hace una descripción, o sea, como que empieza ya a haber más atención, ¿no? Y después del terremoto ya pasa todo esto, vuelven a investigar la investigación y encuentran al dueño de este restaurante, un señor que se llama Javier Colorado, y le comentan, estamos buscando a este güey que trabaja con ustedes, es así, así, así. Y este güey, sí, es el loco, está loco, jajaja, ¿no? O sea, como que era así como de esta, pues ya sabes, como el señor loco del pueblo, ¿no? O sea, como que Ay, no sé, ya no voy a ver al loco del pueblo con los mismos ojos después de este igual, episodio, güey. sí, ¿no? Y dice así como de yo ya le perdí la pista porque vendí el negocio y pues él se fue, ¿no? Desapareció después de, no sé, o sea, Bueno, como que ya no lo vieron por o el sea, pueblo. desapareció al día siguiente de que lo vieron. De hecho, o sea, recuerdo Sí, que decía, ajá. literal, él lo vio y dijo, Pero no, haz de cuenta que aquí. igual, ajá, desapareció del restaurante, pero del pueblo, o Ah, sea, quién sabe, me explico, o sea, no sé, dejó de ir a trabajar, pero pues igual y alguien más lo vio en el pueblo, ¿no? ya, sí, sí, Y, sí. y otra cosa que dicen, le dice, ¿y sabes qué? La neta es que pues sí lo trabajaba ahí porque pues hacía pues bien en su trabajo, pero pues siempre estaba pedo, muy pedo, Ujú. y cuando se ponía pedo soltaba cuchillazos, o sea, como que andaba ahí acuchillando a todo mundo. Y tú de, no, bueno. Y paralelamente a esto, a estas investigaciones, pues siguen apareciendo restos de niños por todo Colombia. O sea, esto ya no solo fue como una zona, sino que ya cuando hicieron el mapa al final de toda esta investigación, fue de que hasta Ecuador. O sea, en Ecuador supongo Ujú, que no tienen jurisdicción, pero yo no dudo que también haya hecho lo mismo, pues. ujú, Y están apareciendo todos estos niños por todas partes, pero uno de los casos más, uno de los hallazgos más importantes es en Palmira. En Palmira es muy importante porque es el mismo modus operandi, todo eso, pero aparecen unas gafas,
y por el aumento determinan que es un hombre mayor de 40, que como que va con la descripción de la persona, del loco, pues, del loco que describe, porque no sabían cómo se llamaba, era como, es el loco, le dicen el loco, le dicen, no sé, así como los apodos que dijiste, ¿no? El Tribilín. Y el Tribilín o así, ya sabes, o pues podía dar un nombre falso, ¿no? O sea, como que no tenían certeza. Pero lo que sí, con este nuevo descubrimiento en Palmira, lo que descubren es las gafas, por el aumento y el tipo de enfermedad visual que tenía, saben que es un hombre de más de 40 años, y también aparecen unos mocasines de adulto con un hoyo muy específico de alguien que camina raro, o que cojea, o que tiene algún tipo de, o que ellos decían, no, hasta que puede fingir que camina raro como para despistar, o sea, como que es alguien que tiene un andar raro. Y otra cosa que encuentran es un encendedor roto. ¿Ok? Entonces, y ropa sin mucha ropa, ¿no? Y como que lo que conjetura o lo que dice que pasó, que pues, tiene sentido con lo que pasa después, es que se ponía unas guarapetas, este güey, y prendía, siempre prendía como o sea, encontraban como de que restos de, o en ciertos lugares y en este en específico, de que prendió una fogata, ¿no? Como para, pues, ver o no sé. Y que estaba tan pedo que se le cayó el encendedor y echó un flamazo. Y entonces ese flamazo pues le quemó y se fue corriendo encuerado, ¿no? Y por eso había dejado como todo ahí. Como que le dio miedo que lo cacharan, no sé qué, y se fue corriendo. Y lo que no sabían en ese momento, pero ahora ya sabemos con el tiempo, es que él ese día dejó todos los elementos que lo iban a vincular y confirmar que era un asesino en serie, ¿no? Porque pues todo esto al final tiene como que se une en Oye, una pregunta, porque aquí yo no entendí bien. En eso, o sea, ahí donde estaba, él estaba como en medio de la nada y con sus cosas y hizo una fogata o había matado a alguien o... O sea, lo que yo entiendo que hacía era que se iba toda la noche y se llevaba a un niño toda la noche y pues como que abusaba de él y pues se quitaba la ropa. O sea, como que se quitaba la ropa, estaba ahí, se estaba poniendo unas pedas, okay. o sea, sí, como que conjeturan que prendía fogatas como para, pues no sé, mantenerse caliente, ver, o sea, hacer todo el pues, asunto, ¿no? O sea, no en la oscuridad. ajá. Sí, ya, ya. Exacto. Sí. Y bueno, otro de los casos interesantes como que lo acaban vinculando es en Tonja, es que un niño desapareció un sábado en la noche y cuando desapareció era un caso más, pero que nunca había aparecido y no sé qué. Pero en este caso la mamá y la tía se ponen como locas a investigar. Y aquí es donde digo que, o sea, parece que nadie sabe nada, pero hay alguien que siempre va a saber algo, entonces investiguen. Empiezan a preguntar. La cultura del chisme latinoamericano. Sí, y de un pueblo así, ¿no? O sea, como que, pues, por ejemplo, mi pueblo, la Roma Sur. O sea, todo el mundo me conoce, yo conozco a todo el mundo. O sea, sé quién es la señora de las plantas, o sea, sabes, el cerrajero, te conoces, te ubicas de menos de vista, sabes quién es, dónde viven, o sea, es como... Sí. Pues es un barrio, ¿no? O sea, al final del día es como una pequeña ciudad, ¿no? Y cuando empiezan a investigar, pues dicen que la última vez que vieron al niño fue en un hotel, en el Hotel Bolívar con un extraño. Y es como de cómo, entrando al hotel, sí, entrando al hotel. Entonces ya cuando tienen como toda esta información, llegan al hotel con la policía, lo denuncian y trasladan a una persona a la estación de policía, pero no le encuentran nada. Y lo dejan ir. O sea, como que él dice, no, yo no fui. Y a ver qué pruebas tienes, ¿no? Y lo dejan ir. ¿Quién era esa persona, Cris? ¿Quién era esa persona? Esa persona era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Y se sabe porque lo que hace el cabrón hijo de puta, perdón, pero es que se lo merece. Salió del alma. Contrademanda, pero hasta le pegué al micrófono. Contrademanda a la tía y a la mamá porque dicen que lo están acosando y que lo quieren matar. Entonces, no obstante que violó, o sea, de maneras horribles asesinó a un niño, a muchos niños, pero a este niño todavía contrademanda a las personas que lo están buscando, ¿no? Y en esa o sea, en la demanda que él pone su nombre. Pero ¿sabes qué? Eso, o sea, lo quiero hablar en las conclusiones, pero queda perfecto con el perfil psicológico de Garavito. 100% no. Eso. Inteligente el güey, ¿no? O sea, es como de haz la atención hacia otro lado, no a mí. Pero pues pendejo, porque es como una combinación entre, entiendo por qué lo hizo, pero pendejo, ¿no? O sea, porque ya no sabía que todo esto venía encima, ¿no? De él.
Y bueno, el resumen de todo esto es que ya lo dejan ir. Y 2 días después encuentran el cuerpo de este niño decapitado. Y ahí es como de, la cagamos. O sea, lo que dejamos ir a la... Es claro que era él, ¿no? Y ya. Pero bueno, la fortuna de este momento en el caso es que ya tienen un nombre, tienen una descripción, tienen como más información. Y en la demanda, él tiene que dejar una dirección y pues deja la dirección de su hermano. Ujú. Y bueno, ya vamos a pasar ahora como a la parte final de la búsqueda, por decir así, porque en febrero del 99, después de 8 meses de que empezara toda esta como travesía, ya tienen al sospechoso, como les dije, con datos, un retrato hablado, ¿no? Y cuando llegan en el Valle de Cauca a la casa de la hermana, que se llama Esther, pues la entrevistan, ¿no? Y le dicen, mira, pues tu hermano está haciendo esto, necesitamos información, lo has visto, y como que comentó que hacía tiempo que no lo veía, perdón, pero que sí, que él vivía temporada, o sea, que lo que hacía era que vivía temporadas en su casa y luego se iba y se desaparecía por meses a trabajar en muchas cosas, o sea, como que dan a entender que era como un poquito un todólogo, de que vendía, por ejemplo, crucifijos y estampitas, y luego, no sé, hacía cosas en el campo, y así, y trabajaba en el restaurante de arepas, como que era un hombre que se iba, recolectaba dinero y regresaba, ¿no? Y así. A ver, pero En ¿qué vas a México decir? le llamaríamos que era un chambitas. Un Un chambitas es chambitas, alguien que le ándale. trabaja, ¿cómo se dice? De lo que sea, así, tal Sí, cual. de lo que encuentre para Sí, sacar lana, sí, ¿no? sí, sí. Y la otra cosa que cuenta Esther, y dijo, bueno, ya no hace mucho no lo veo, pero lo corrí de la casa, que era que se ponía muy pedo. O sea, que se ponía muy, muy pedo, y cuando se ponía muy, muy pedo, se ponía muy, muy agresivo. Y que a veces llegaba, es que esto me dio risa, pero no me debería de dar risa. Pero bueno, me da risa él, como la figura de él, ¿sabes? Y qué bueno, porque es un imbécil. Es un Pero imbécil. bueno, ajá, así que de repente así de que llegaba a su casa, esta Esther, y estaba él encuerado así haciendo rituales satánicos con velas oscuras y como que hablándole a, no sé, así como en lenguas, ya sabes. Ajá. Y entonces es que cuando se ponía así, se ponía muy violento y que aventaba cuchilladas. O sea, que era como de que, vete, vete, así, ya sabes. Y entonces ella Ay, dijo, ¿sabes perdón, a mí qué? también me da risa de solo imaginármelo, Es que pero imagínate el pendejo. sí, porque Pero es bueno, un y que pendejo. o sea, lo corrió de su casa. Ajá. Y lo que sí me llamó la atención, debo de decir, es que es obvio porque lo hacía, ¿no? Porque era un pedófilo, pues, Ujú. pero que era muy, muy buena onda con los niños. O sea, que los Mm, hijos de Esther y ahorita de otra persona, que era muy amable con ellos, que cuando se emborrachaba le soltaba dinero y que era muy como cariñoso, y yo de... O sea, porque era tu familia, pero seguro ese güey, así de que en su mente ya lo sabía de que casi casi desollado, ¿no? Pero bueno. sí. Y Esther da el nombre de alguien más. Y dice, ya no está aquí, pero puede estar en casa de Luz Mari. ¿Quién es Luz Mari? Una señora que vive también por la zona. Era una profesora que vivía con sus 3 hijos. Y ella cuenta, sale un pedacito en el documental, que sus papás de ella, pues, los papás de Luz Mari y los Sus papás papás de de, ella, de ella. de, de ella, y los papás de Luis Alfredo Garavito eran muy, muy amigos. Entonces, que como que pues al final eran amigos de familia, ¿no? Y primero decía que no sabía qué había pasado con él desde hace un año, que no lo veía. Y que solo a veces le daba posada y que él ayudaba con dinero. Y que esa era la información. Y como que aquí es donde como que los investigadores dicen, no, esta sí sabe algo, ¿no? O sea, porque al final del día pues se quedaba aquí, ¿no? Ujú, ujú. Y ya como que hacen como, les dice, esto no lo debería de hacer, pero lo voy a hacer porque es importante que sepas qué está pasando. Y le empiezan a enseñar así de que fotos y Ay, le pobre cuentan señora, güey. todo. Sí, pero pues bueno, para que no le sale a un asesino en serie, ¿no? Ujú, Entonces ya como que le enseñan todo esto y como que en paralelo, o sea, los hijos como que empiezan a hablar de él en la prensa, y así los hijos de esta señora de Luz Mari decía que lo veían como un tío y que no era nada de agresivo con ellos. ¿Y sabes otra cosa que pensé en ese momento? ujú. No cagas donde comes. O sea, Ah, igual es, claro. es Porque como les daba de, es dinero, como de, ¿no? ajá, y era como de, y le daban posada, ¿sabes? Entonces como que yo creo que él como que se podía contener ahí, ¿no? O sea, era como su espacio de contención o lo que fuera. Ajá. Pero, Y, ¿puedo mencionar algo rápido? Porque claro, claro. también, o sea, yo sé que hace rato nos estábamos riendo y estábamos diciendo que es un pendejo,
Pero también me gustaría señalar el cómo normalizamos la violencia de los hombres en la familia. O sea, especialmente en Latinoamérica, que es como, ay, pues está loco, güey. Ay, pues nada más así se pone pedo y avienta cuchillazos, pero aparte de la forma en la que como que lo menospreciamos o decimos, lo hacemos ver como si fuera algo normal, pero simplemente porque es como una actitud patriarcal, ¿no? O sea, de minimizar la violencia de los hombres. Es como, es un hombre, tiene que ser violento, ese es como su papel, como Se pone persona, borracho y se pone violento. y Pues ya, no es ajá. violento ya, borracho no es un hombre violento. O sea, ¿sabes? Sí, Yo entiendo sí, que cuando todos tomamos, ujú, cambiamos, ¿no? Y afecta ujú, nuestra realidad, pues. O sea, sí creo que el alcohol, pues, al final del día tiene ese efecto, ¿no? Afecta a tu psique, pues. sí. Pero no mames, ese güey, o sea, avienta cuchillo. Mi mala copa es pelearme con mi esposa, Sí. ¿no? No le aviento, o sea, no cuchillar a nadie, Sí, ¿no? O sea, es que ese la culpa es llorar, ponerme a llorar y decir te exacto, sí, o quiero, sea, güey. Sí, no, pero ajá. eso también es como un componente muy interesante en Latinoamérica, el cómo pues vemos que un hombre que hace eso es normal, ¿no? O sea, no nos llama la atención, pues, o sea, de que si llega la policía y te pregunta, no es lo primero que piensas, sino que hasta que empiezan a escarbar dices, ay, pues Ah, sí, no se mames, sí. ponía pedo, ¿no? Y empezaba a aventar cuchilladas. Güey, señora, ¿por qué no me dijo eso antes? En el primer Sí, sí, momento sí. que le pregunté sobre él, pero bueno, sigue, Cris. Sí, exacto. Y bueno, o sea, ella sostiene así de, se los juro por Diosito Santo que no lo he visto hace un año, pero sí dejó una caja aquí con papeles. Y todo el mundo de, señor, hubiera empezado por ahí, ¿no? Así como, es como, Ah, Y ya y les dijo, es que nos amenazó con que nadie tocara esa caja mm, porque era suya y que él sabía cómo la habían amarrado y tú o sea, si era violento también, porque si te sí, está amenazando, es como, exactamente, es que me iba a aventar cuchilladas y le decía a alguien más sobre la exacto, sí, caja. sí, sí. Y bueno, dentro de la caja había fotos, papeles, así, ¿no? Y las fotos, perdón, las fotos, o sea, Respira, había fotos de Cris, su respira. familia. Es que me escribieron en el trabajo y yo, ¿qué? Ala. Pero bueno, ya se fue. Dentro de la caja había fotos, ¿no? Fotos de su familia, como fotos de su licencia o papeleo de cuestiones así, como que van armando una historia de vida de él, ¿no? O sea, de quién es su familia, qué cosas hacía, no sé qué. Y una cosa muy importante que descubren es que había ingresado a una clínica psiquiátrica, donde se había quedado por más de 30 días, y había sido un ingreso voluntario. O Mm, sea, como que él tenía, pues obviamente, o sea, no empatizo, pero puedo entender que si te empiezas a sentir así y con ganas de ujú. asesinar a alguien, pues mi primera reacción sería internarme, buscar ayuda, ¿no? Y Sí, creo que es lo que sí. intento hacer, supongo, I don't know. Menos Pero mal, bueno, menos mal. y ahí como que como que fue de mucha ayuda porque hay un perfil psiquiátrico de él en donde pueden entender mejor su mente, ¿no? Y dice, o sea, el perfil dice que obviamente tiene tendencias suicidas, agresivas, que tiene alcoholismo, y el más importante es que es como antisocial, o sea, que Ujú, tiene como esta personalidad patológica antisocial, y pues básicamente hacen un perfil de que es un güey es que no tiene empatía, ¿sabes? O sea, es el trastorno de resumen. la personalidad antisocial, básicamente. Ese Así es su perfil es eso. psicológico. Es lo que Sí. él era su perfil psiquiátrico, por decirlo Ujú, así, psicológico, no sé. ujú, Y lo que también encuentran y les ayuda como a armar literal una ruta con fechas, lugares y hasta un mapa es todos los pasajes de sus viajes que había hecho, porque como les dije, este es un territorio grande, es el eje cafetero y ha ido acá y allá y encontraron cuerpos aquí y allá y no es como que estaban a 10 kilómetros, eran distancias largas, distancias cortas, distancias medianas. ujú. Encuentran todos los boletos de pasajes, como su cajita de mementos. Yo creo que él no guardaba cosas de los niños, sino que guardaba los pasajes, ¿no? Sí. Entonces, con esos pasajes pueden hacer un mapa y una línea de tiempo de dónde había estado cuándo, ¿no? Y eso les ayuda mucho como a entender, a buscar, ¿no? A buscar más cuerpos, más situaciones, ¿no? Y y es como chistoso, o sea, chistoso en el aspecto de que siempre a donde iba la policía, o sea, cuando van haciendo este mapa y van yendo a los lugares, les decían, se acaba de ir, no sabemos si regresa. Como que él se manejaba así, era como de ya me voy, así que van con el primo y van con unos amigos y así, y nadie, o sea, al parecer tenía amigos muy leales, por lo que comentan ahí, Ujú.
por lo que investigué, como mucha gente no habló, Ujú. como que lo protegió, porque era, no quiero decir buena persona, pero bueno, era bueno con ellos. Entonces era como que, te digo, les daba dinero, les ayudaba a encontrar trabajo, no sé, o sea, era como él dice en esa entrevista que sale en el documental, era buena gente con la gente, Pero ¿sabes? voy a repetir, esto es consistente de su perfil psiquiátrico. Sí, Siempre, 100%. o sea, como que tienden a tener dos personalidades, no dos personalidades, sino como dos máscaras sociales, Dos dos caras. caras Ajá. sociales, porque siempre van a necesitar a alguien de su lado. Y eso es a mí lo que me parece fascinante, porque conocí a alguien que era así, que, o sea, escogía a unos como para joderlos, estafarlos, robarlos y todo eso, pero luego tenía como, o sea, y dentro A de sus los mismos amigos, ¿no? círculos, o sea, éramos como las mismas personas, pero habían otros que los trataba súper bien y, por ejemplo, cuando lo denunciabas de, güey, es que hizo esto y esto, decían, pues yo no sé, a mí no me hizo nada malo, entonces a mí me trató Claro, muy sí, bien. sí, sí. Y eso lo hacen a propósito. Entonces, a mí eso sí me parece fascinante de él, porque siento que Es sí. como una... No, No, dilo, sí, dilo. sigue, perdón, Ah, perdón. no, O que sea, vas. tenemos delay. Vas, Fres. No, que ya hasta se volvió que iba a decir. No, que me parece que es su personalidad es muy bien definida y es un ejemplo psiquiátrico muy interesante. Es lo único que le voy a dar, ese crédito. Punto. No, sí, total, y creo que es como esta manera de, o sea, ellos saben, ¿no? Ese tipo de gente sabe que necesita gente de su lado, Ujú. porque obviamente sabe lo que está haciendo, ¿no? No es como que no entiende la realidad de lo que hace, ¿no? Esa Ujú. es la cuestión. Si fuera una persona que está totalmente loca y está en un brote psicótico Ah, así extendido, entendería, pero este güey no, este güey sí sabía qué estaba haciendo. exactamente. Y es como esta idea de, como te va en la feria, ¿no? O sea, siento que estos amigos eran como de pues como te va en la feria y no, como que eran muy leales a él por eso. Sí. Pero, o sea, bueno, si a mí me enseñan fotos y así yo, o sea, para entrada si llega la policía y me dice, está metido en una investigación de asesinato, yo, ¿qué quieres saberme? O sea, no sé. Yo te digo todo lo que tengas Es que saber, porque pero eres bueno. buena persona, Chris. Eres buena persona. Ay, no sé, pero híjole. Bueno, el punto también aquí es que la investigación los lleva a Bogotá, ¿no? Y en Bogotá encuentran 5 muertos también que caben en el... Es importante recalcar, y creo que no lo dije nunca, pero todos son hombres, son niños hombres, o Ujú, sea, nunca hay niñas mujeres. ujú. Entonces, claramente, pues era homosexual, ¿no? Pero, o sea, es importante porque creo que es importante recalcar que fueron puros niños Sí, y el sí, tipo de porque víctima que generalmente tenían, ¿no? casos así son mujeres, Sí, 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 pero en este caso eran niños. niños, ajá. Y se encuentran casos cercanos en poblados de Bogotá, pero no había habido esta comunicación. Entonces es como de, güey, no, o sea, habla, ¿no? Y entonces cuando van a Bogotá y van a estos poblados muy cercanos de Bogotá, ya empiezan a tener como más descripciones de encuentros con esta persona, ¿no? Y decían, por ejemplo, que se vestía de monje, Ujú. iba a pedir diezmo, como para la iglesia, decir así como de, soy el monje de esta iglesia, y la gente le daba dinero. O se disfrazaba, ¿no? Se disfrazaba, se ponía de que yeso y usaba sí, creo que sí usaba muletas, o sea, sí tenía un tema en la pierna, Ujú. y usaba muletas y se ponía yesos y así como que, un poco como Ted Bundy, ¿no? Que se ponía de que yeso para que, Sí, sí, ay, ¿me ayudas con sí, esto? oh, Así. sí, Entonces así acechaba a sus víctimas, ¿no? Era como, ay, ¿me ayudas? O soy un monje o así. Y utilizaba todo esto uno para ganar, o sea, obtener dinero para seguir con sus operaciones o para mandarle a la Luz Mari o lo que sea. ujú. Y dos, para traer a estos niños, porque pues era o sea, lo veía, yo creo que los niños son tan inocentes que si ven a alguien, un monje, no van a sospechar de un monje, ¿sabes? Sí, una Y figura de aquí hablo autoridad. con miedo, porque yo tengo 2 sobrinos, ¿no? Y el otro día mi hermana me estaba contando que, o sea, como que sí me puse a pensar y dije, a mí nunca, de niña, me llevaron a un lugar donde me explicaran de manera que yo entendiera que es el abuso, o que si alguien me Ujú. tocaba de una manera, o sea, es Sí, como que no. no era algo, era como algo de, ay, y me contó mi hermana, así que felicitaciones a mi hermana, que nunca va a escuchar este episodio, pero yo la felicito Ah. igual, eh, eh, que, que llevaron a mi sobrino el más grande como un curso, donde o sea, les enseñan como, era como de, me explicó que, o sea, estás con los papás, obviamente, era como de que con metáforas de un oso, ¿no? Un Ajá. oso que grande, que toca que le hace el auchi o algo así me explicó. O sea, como que se los Oh. explican de una manera. Pero me dio gusto porque siento que en esta época los niños no entendían
o sea, un niño de 15 sí, ¿no? Y por eso lo puede denunciar así como con sus palabras de me intentó violar o me violó o lo que sea. Sí, Pero estos niños tan chavitos que también se agarraban, no. Entonces me dio gusto saber que ahora ya hay como intentos o esfuerzos por que los niños entiendan sí. el abuso desde niños, ¿sabes? Porque luego creces y te das cuenta, ¿no? Y es como, Sí, ahí es el no, pedo. a mí también se me hace muy bonito porque aparte les enseñan sobre la autonomía corporal y una de las Exacto, así de, no me gusta cosas, que me toquen ahí y sí, punto, no, ¿no? o que me toque, ¿no? Yo creo que uno de mis traumas, que no es tan grave, pero que justo cuando estaba leyendo sobre esto de que le No es tan enseñan grave. a, no, perdón, no voy a decir la grave, los espanten. Pero cuando empecé a ver todo esto de que muchos papás están enseñándole a los niños sobre su autonomía corporal, era como cuando ibas a una reunión y llegaba el tío más lejano y Y te te daba un beso más baboso en el aquí, cachete. en la Ajá, comisura del lado. sí, ¡Uy, qué asco! lo Sí, están sí, viendo, pero Chris está apuntando en la sí. comisura. Vomitando. Ay, sí, Y no, a no, mí sí. eso me molestaba y siempre me molestó que me obligaran a saludar a la gente de beso, a alguien que no conocía, siendo una niña 10 años o adolescente 12 13 años, o sea, creo que ese tipo, o sea, ese tipo de cosas también eran muy tabú en ese entonces, mucha gente no la quería aceptar que existiera porque aparte siempre pasaba un poco en el círculo familiar, ¿no? Entonces sí, yo también me parece increíble, felicidades a tu hermana Cris, muy bien, y a las podescuchas que tengan hijos o podescuchas hombres que tengan Sí. hijos, háganlo. Muy recomendado. Y creo que nos hicieron crecer con la idea, a mi parecer equivocada, de que la familia es la familia, ¿no? Y es Mm, perdón, ¿no? Pero si hay alguien abusando de alguien dentro de la... Son seres humanos. sí, Todos somos seres humanos y dentro del espectro hay gente buena, mala, ujú. psicópata, abusadora. O sea, no porque sea de tu familia quiere decir Que sea que... buena, ya, de facto, o que O no te sea, y vayan a hacer esas, nada. esas cuestiones de la mente y del cerebro no, muchas veces ni tienen que ver con la genética, ¿no? Se pegaron de niños, los abusaron de ellos de Sí. niños, ¿sabes? O sea, hay como mil factores que no tienen que ver con de dónde vienes, ¿no? O sea, a eso me refiero. Muchos sí, muchos no. O sea, es como un espectro muy grande como Sí, para decir, ah, porque es de mi familia no va a hacer esto, ¿no? O sea, es como, mi bueno, favorito así es lo el veo te yo. pegaste en la cabeza y quedas, o sea, y te volviste en un psicópata violador, güey. Está muy cabrón Sí, eso. sí. Pues, o sea, yo no sé si pueda pasar. ¿Crees que pueda pasar eso? O sea, Sí, yo creo que sí te no, puede sí, o afectar. sea, eso es, por ejemplo, ya que empezamos a hablar más de hombres, eh, 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 es uno de los, ¿cómo se dice? Factores, Uno ¿no? de los Sí. factores, sí, ¿no? Que tuvieron Constantes un y que gol, tuvieron traumatismo en la cabeza. Sí, sí. exactamente, Sí sí, sabía yo también, sí, pero sí, sí, pero sí, sí. Tiene sentido. O sea, si te pegas de niño, o sea, fuerte, pues tu cerebro no está desarrollado, ¿no? O sea, es como... sí, o, no, o se desarrolla mal. De hecho, hay un estudio, por si lo quieren buscar, sobre un psiquiatra que, ay, tengo que buscarlo porque lo vi hace como un mes, ya no me acuerdo, que es un estudio muy famoso que hace como un escaneo del cerebro, de un cerebro normal y un cerebro de un Ah, yo psicópata. también leí ese libro. Sí, Ese y es el de la lista de la psicopatía, ¿no? sí, creo que sí. Está, Pero está súper bueno, sí. sí, no está súper interesante y literal hay una diferencia anatómica muy considerable. O sea, es casi como que el cerebro está más liso, de una persona psicópata. Pero les prometo, lo ponemos en show notes, lo ponemos en Instagram y lo buscamos. Yo leí uno, a ver, espérate, aquí tengo mi Goodreads, Ah, va, 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 va. que, Pausa que, que comercial. hablaba No. también, y está bueno, está bueno hablar de esto porque creo que también es importante cuando hablamos de estos temas y que no van a más. O sea, y lo que me impresionó mucho de ese libro era un doctor canadiense que se iba a las cárceles y les hacía MRIs, o sea, como, Ujú. ¿cómo se Escáneres llaman? cerebrales, El escáner cerebral, resonancias, resonancia resonancias. magnética, Ujú, es verdad, al cerebro, a los presos, ¿no? Y eran cárceles porque obviamente ahí hay mucha, pues, pues la gente que comete crímenes generalmente, así muy feos, generalmente tiene alguna psicopatía, ¿no? ujú. Y lo que él decía, y que me pareció muy impresionante, es que tu cerebro, como una persona sin psicopatías severas, pues, Severas. reacciones diferentes. Pues no sé, puedes tener traumas, no sé, yo no sé, ¿no? Mi psicóloga dice que hay mucha gente psicópata funcional en el mundo y le creo. Sí. Y que no asesina a nadie, ¿no? Pero pues sí tiene como. Les gusta ver el mundo arder. Y bueno, el punto de este estudio era que cada vez que, o sea, como que tu cerebro reacciona diferente a las palabras. Entonces, si yo te digo, perrito,
tu cerebro va a tener una reacción en el escáner distinta si te digo muerte, ¿no? O sea, como que tu cerebro reacciona diferente. Ujú. Y lo que él descubrió es que los psicópatas adultos tienen la misma reacción. O sea, es como muy neutral todo. O sea, como que tú le dices perrito y es como... y perro. le dices muerte y, o sea, como que no tienen esos cambios cerebrales. Pero no encuentro el libro está muy bueno. Es un doctor canadiense. Lo podemos poner igual en el Instagram. Sí, lo voy a buscar y ya en show notes. Te voy a jalar de regreso. Creo que hace mucho Sí, que no ya, nos perdón. desviábamos tanto en un episodio como en este. Regresamos. Luis Garavito vestido de padrecito. Ajá. Y ya, bueno, y para ya casi, también dije, ya vamos casi al final, entonces Muy está bien. bien este desvío. Pero bueno, en abril del 99, o sea, casi 2 años después, desde que Carlos, nuestro querido fiscal inteligente, que fue a buscar todas las pistas y hizo el Excel, en Villavicencio pasa, en abril del 99, 2 años después de que empieza esta historia casi, sucede algo en Villavicencio, ¿no? Que es otro de estos poblados, y es que Garavito estaba vendiendo loterías, y se acerca a hablar con un niño, o el niño se le acercó a hablar, no estoy clara en eso, y le dice, ven, acompáñame, o sea, como que están ahí en la church, y le dice, acompáñame a que compre más loterías para seguirlas vendiendo, las compro en un, no sé, en un lote de loterías, no sé. Ujú. Y entonces ya como que el niño se va con él y como que se lo lleva por un caño, como abajo. O sea, un caño no me refiero a una coladera abajo, sino que es como un bajo puente. O sea, como que lo ok. muestran ahí, es como Sí. un bajo puente donde caminas, o sea, puedes caminar, no es que hay agua, solo Ujú. agua, ¿no? Y como pues que ahí ya básicamente está secuestrado, ¿no? Y que lo lleva así a cuchillazos por el caño y no sé qué, y le empieza a quitar la ropa. Y ahí abajo hay una persona que no tiene hogar, drogándose. O sea, está ahí como de que echándose Sí, piedra güey, o no sé. entraron a mi casa, o sea, esta es mi casa. ¿Qué hacen aquí? Sí, de que qué pedo, que hacen así un poco. Y como que este güey se da cuenta de lo que está sucediendo y le empieza a aventar piedras reales, no piedras, la droga. A Garavito. Es que dije que estaba fumando piedra, no quiero que se confundan, ¿ok? Ya sé. Le empieza a aventar piedras a Garavito y suelta al niño. Y entonces como que se va corriendo así y pues la persona sin hogar pues agarra al niño y se van corriendo y lo salva. O sea, Ay, básicamente qué bueno. lo salva. Pues agarra al niño y se va. Salva al niño y se encuentran a la policía y cuando están, como que ya llegan todos así como 1000 policías y cuando están interrogando al niño, se acerca una niña y le dice, oye, yo vi a una persona como muy rara, por ahí, se fue por allá, Ujú. como que por ahí. Y aplican una latinoamericanada que me encantó, que es, tienen como, no sé, 3 patrullas, pero también tienen el sitio de taxis que se están comunicando. Entonces paran 2 taxis, en uno suben al niño, en el otro a la niña, y todos empiezan a buscar, o sea, está por ahí, ¿no? Uy, O sea, está en esa zona. amo. Y se empiezan, un poquito como la Mataviejitas, más o Ajá. menos, pero menos organizado, El como que más serpenteo. improvisado, y es un serpenteo. Y y así, ¿no? Lo empiezan a buscar y de repente uno de los taxistas que va con la niña dice, acaba de salir alguien del monte. Y la niña o sea, lo vio y dijo, es él, ¿no? Ujú. Y entonces, historia larga, Chaco, ya lo empiezan a perseguir así. Ya me imaginé yo así de que cuando hagan una película de Hollywood, así la persecución por el monte y así. Pero aparte Y con su básicamente, piecito mal, ¿sí corría sí, rápido Garavito pues o no? no creo, Sí. no sé, no tampoco, no especifican eso. Pero el punto es que ya lo arrestan y dice, y está muy tranquilo el güey, muy tranquilo, y dice, yo no fui. Y cuando lo arrestan, pues él en parte ya sabe que lo están buscando, porque esta ya es una búsqueda nacional, ya es noticia. Ujú. Entonces dice que se llama Bonifacio Morera Liscano. Ah. Y entonces se lo llevan a la estación de policías y le toman una foto y así, ¿no? Y cuando lo arrestan, pues ya hay más comunicación entre todos estos departamentos, pues le hablan a Carlos y le hablan a todos a los superpolicías, así les voy a poner, al grupo de policías que estaba ahí. Sí le echaron pues ganas. Bueno, no sé qué. Esta vez sí le echaron ganas. Nuestros fans O sea, de Colombia nos digan si sí le echaron ganas o no, pero parece ser que sí le echaron ganas. pues bueno, mínimo lo atraparon, ¿no? Después de varios años, pero lo atraparon. Sí.
Y pues ya empiezan a cotejar todo lo que tienen, porque las fotos que ellos tenían eran como de él joven. Y ¿sabes qué me dijiste algo ayer? Y yo no quise spoiler esto, pero me dijiste, este güey como que siempre se ve distinto. Sí. Y sí, de joven se ve muy distinto a como se ve de cuarentón, pues en esta etapa de su historia. Y después se ve muy, muy distinto, pero bueno, empiezan a cotejar cosas, ¿no? Y una de las fotos, o sea, cuando dicen, no, sí, mira, sus facciones, sí, o sea, ya como en un análisis forense más profundo, Ajá. dicen, sí, sus facciones son las mismas, le toman las huellas dactilares, todo eso, y cuando le hacen como el cateo al cuerpo, tiene quemada toda la espalda. Si se acuerdan, hay un momento donde en uno de los lugares se encuentran como el encendedor roto y como que habían conjeturado que se había quemado y se había ido corriendo. Pues eso corrobora la historia, o sea, como que todo se va como pasando, ¿no? El problema es que él está preso bajo otro nombre. Esto toma tiempo, obviamente, no es como que hay 2 días ya, ¿no? O sea, podrían creo que estar 3 meses, o sea, él está muy tranquilo y siempre dice que no fue él, que él no había agarrado a ese niño, que no fue él. De hecho, dicen que hay un momento en que están todos como en la estación de policía y que se voltea con el niño y le dice, ándale, papito, diles que no fui yo. Así. O sea, como que el güey muy chill. Y como que tenían ciertos meses, que creo que eran 3 meses para tenerlo ahí. Obviamente ya la policía sabía que él era Luis Alberto Garavito, pero él lo negaba, ¿no? Él decía que se llamaba Bonifacio y no sé qué. Y el problema es que estaba preso bajo otro nombre. Y están a punto de soltarlo. Entonces, como que dicen, no, hay que hasta como que soltar la última, no sé, o sea, como todo lo que podamos hacer y le envían a un psiquiatra. Y bueno, lo que cuenta el psiquiatra, primero es que le daba mucho miedo, me dio mucha ternura a ese psiquiatra, así que le decía, es que me da miedo entrar porque va a estar muy cerca, ¿no? Y yo lo entiendo, no manches. Señor, o sea, porque, es su trabajo, por favor. Por favor, compóngase. Así, no. Ok, y aquí lo fuerte es que ya podemos decir la cantidad de niños. No se sabe exactamente cuántos, pero para este punto ya eran más de 100 cuerpos. Entonces, estamos hablando de alguien que, o sea, que ya sabes que seguramente mató a más, pero de entrada ya le adjudicaste alrededor de 100 cuerpos, ¿no? Entonces, pues yo también me daría mucho miedo hablar con alguien así, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Quién era él? O sea, ¿quién es Luis Alberto como tal? Luis Alberto es una persona que nació para nuestros... Luis Alfredo. Luis Alfredo, perdón. ¿Quién es Alberto, no? Sí, ya Luis cambiaron Alfredo, de episodio, ya están hablando de alguien más, no puse atención. Sí, perdón. De Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero. No es Capricornio. No, ya es pasando Capricornio, ya no es Capricornio, porque justo lo pensé. Espérenme, ahorita les digo que es Acuario. Ay, Acuario. Como Mariana. Ay, sí. Uy. Y bueno, el contexto o sea, cuando esto se lo contó al psiquiatra que entra a hacer su perfil psiquiátrico, que ya tenían como un previo, pero como que lo que querían era sacar la información, ¿no? El psiquiatra dice que cuando le pregunta el nombre se pone muy, muy nervioso y le dice, soy Bonifacio. Y que se pone muy nervioso y se voltea y le dice, ¿sabes qué? No soy Bonifacio. Como que siento que ya estaba listo para entregarse, ¿sabes? O sea, ya lo caparon, ya como que ya dijo, ya se acabó mi treta. Y ya dice, soy Luis Alfredo Garavito Cubillos, soy yo. Y ya de ahí todos de, ya confesó, no sé qué. Pero él como que empieza a decir que no hizo nada, que no hizo nada, ¿no? O sea, sí, él ya dijo el nombre, pero no dice que no, él no hizo nada de lo que lo acusan. Lo que sí cuenta, y es otra vez regresando a los círculos de violencia y como de patriarcado, ¿cómo se llama? De protección a otros hombres, es que cuando era niño, el mejor amigo de su papá iba mucho a visitarlos y lo violó varias veces, y que su mamá lo intentó ayudar, pero que el papá no le cree. Y entonces como que se perpetuó esta violencia por muchos años, o sea, como que lo violaron muchas veces. Y bueno, ya le hacen muchos estudios, como que hablan con él, y con todos los estudios concluyen que tiene una personalidad esquizoide con antecedentes de abuso sexual y personalidad antisocial, lo que decías tú. O sea, como que eran varias cosillas ahí, ¿no? Y lo que empieza a decir aquí, que se me hace bien chafa, que como que siempre le echemos la culpa al espíritu
santo o a quien sea o aquí al espíritu demoníaco, es que él siente que hay una fuerza dentro de él que le obligaba a hacer lo que hacía, pero que sí estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, que al final no era él, sino una fuerza, pero que sabía él que estaba pues haciendo cosas. Pero qué cosa, ¿no? Porque no ha confesado, como que empieza a ver hoyos en su historia, ¿no? Sí. Y... ¿Qué? No, nada. Ya fue como... No, mi suspiro fue como de, es que me caga, lo odio, o sea, me choca la forma, yo creo que es cosa de la edad, o sea, tal vez muchas de los que nos están escuchando y todo eso, por lo que voy a decir me refiero como de nuestra edad, ya somos señoras con experiencia y todo eso, que ya ves estas cosas y mi reacción es como, ay, ya señor, cállese, me vale madre su pinche vida, no venga, o sea, dándole vueltas, rodeos, porque aparte lo que está haciendo en eso es que el güey a huevo se moría de ganas de que le preguntaran por lo que hizo, porque moría de ganas de decirlo, no porque, o sea, como dijiste, quería que lo atraparan, pero porque ya quería contarle al mundo todo lo que hizo y con qué, o sea, cuánto tiempo llevó haciéndolo y se estaba muriendo de ganas y eso es lo que me enoja, ¿sabes? No, 100%, y fueron 10 años, o sea, es muchísimo tiempo de que empezó a que lo atrapan o sea, muchas cosas que no sabemos y nunca sabremos qué hizo, ¿no? Porque la neta lo que sí creo es que muchas veces se empedaba y ni se acordaba, o sea, seguramente pasó más de una vez que mató a gente y no se acuerda, ¿no? O sea, o que se acuchilló a alguien y lo dejó ahí o sea, no sé, pues, me refiero a que como que es un caso muy, muy feo, ¿no? O sea, es como de... Pero, o sea, como que ni hay palabras, ¿no? Pero también, o sea, digo, ahorita ya lo hablamos, voy a hablar más a fondo, en las conclusiones, pero es que para mí eso es como muy típico, es como se diría en inglés, es textbook, su personalidad, su trastorno de antisocial, 100%. porque él cree que es más inteligente que tú, está jugando contigo. Y eso es lo que me enoja, porque, o sea, yo lo veo y digo, güey, conmigo no estás jugando. Yo no te creo absolutamente nada de lo que estás diciendo. Por eso me enojó, por eso fue el suspiro, por eso es como de... Ya. Pero ahorita... Por eso tú y yo no somos de los que interrogan. Sí, no, yo estaría diciendo... Creo que lo hicieron bien. Sí, sí, porque obviamente, sí, para interrogar tienes que ser súper inteligente y, por ejemplo... Lo que hicieron ellos es como, oh sí, tú eres muy inteligente, cuéntame, ¿no? Sí. Estoy dentro de tu juego, ¿no? Y, o sea, y el otro pendejo. Ya caí. Ajá, sí. Ajá. Pero bueno, continúa. No bueno, suspiraré ya cuando más. no, suspira las veces que quieras, te entiendo. Cuando acaban este perfil psiquiátrico, pues ya lo acusan, no sé qué. Y lo que necesitan es que confiesen, ¿no? Porque al final tienen todas las pruebas, pero si confiesa es mucho más sencillo condenarlo, ¿no? Así es la vida, así funciona la vida, ¿qué les digo? Y ya, entonces lo que hacen es como que lo llevan como, y esto todo está grabado, o sea, si ven el documental, no pasan todo, supongo que por cuestiones de tiempo, porque fue mucho tiempo, pero está grabado, como las partes más importantes te las muestra. Y están como sentados, la fiscal como asignada ya el caso, la fiscal como de abogados, no la fiscal. Siento que como que en Colombia le dicen fiscal a los detectives, pues. Entonces esta era la fiscal que lo iba a juzgar, ¿no? Y está ella, está Aldamar, que es uno de los... Carlos es el que empieza todo esto y su pareja, su partner era Aldemar. Entonces estaban ellos dos, el psiquiatra, todos lo estaban como interrogando para que sacara la sopa. Y no sacó la sopa, en 7 horas no sacó la sopa, como que él decía que no soy yo. Él estaba muy chill, muy frío, así de siempre sosteniendo como que él no era. Entonces le empezaron a preguntar de los niños como que muy, muy manipulador, ¿no? Y la fiscal lo dice, yo sabía que me estaba manipulando en mi cara y estaba muy enojada, pero no podía hacer nada. Entonces ella es de nuestro team fiscal. Sí, le preguntaba algo así como de, ¿y qué este niño muerto qué, no? O esta víctima, digámosle esta víctima, ¿qué? Y como que él decía, para hacer tiempo, no escuché la pregunta, me la vuelve a hacer, como que necesitaba ese tiempo como para él en su mente como contestar, ¿no? Entonces, así 7 horas. Entonces ya como que después de 7 horas dicen, no, bueno, pues no va a decir nada, esta técnica no está funcionando, todos ya se van bien achicopalados. Y Aldemar, que es uno de los fiscales que estuvo todo el tiempo en el caso, le dijo a la señora fiscal, que se llama, déjame ver el nombre, aquí lo tengo, María Lili Naranjo, es la fiscal. Que por cierto, achicopalado, para los que no son de México, se fueron tristes, se fueron muy...
se fueron bajoneados, básicamente. Sí. Y ya Aldemar le dice a Mari Lili así de Naranjo, le dice como de, deme 10 minutos. Y ya si no, no, pero voy a intentar algo. Y se regresa y le empieza a decir, mira, parce, yo sé que eres buena onda, yo lo sé, la gente te quiere mucho. O sea, sabemos que entiendo el problema, que como que le empieza a hacer ver que, según, el alcohol es el malo, ¿no? Cuando uno toma, se pone así y yo sé que eres bueno y que cuidas a tu gente y tu gente te quiere, pero ok, no sé qué. El malo aquí no eres tú, eres el alcohol, ¿no? Y ya como que ahí está como no sé cuánto tiempo estuvo, 10 minutos, no sé. Y entonces se voltea y le dice, bueno, sí, acepto estas cosas, no sé qué. Y les empieza, se pone en modo victim, ya sabes, y le dice así como víctima, y empieza así como de, soy una escoria, y empieza así como a gritar. Y les dice, esperen un momento. Y se para y se tira como al piso a rezar y empieza como a llorar, pero como... ¡ah! Hasta Mariana me dijo, o sea, como que lo estaba viendo y ella estaba como, me dijo, ¿quién es él? Y yo así como, ¿Qué está el malo. pasando? Sí. O sea, como que pensó que era el papá de un niño, ya, o sea, como que empieza como con estos sollozos muy de, ¡ah! Así desgarradores. Sí. Y empieza a gritar como, maldito el destino que me tocó, maldito mi... Así, o sea, es textual. Ajá. Maldito mi padre, no sé para qué nací. Así como que se empieza así. Y ya como que se para y se va y se siente. O sea, como que rarísimo. El lapsus, Entonces, todo el mundo el lapsus más cabrón. sí, le va a dar un infarto que ya de repente se para y se siente. Y todo esto se ve, o sea, no se los estoy inventando yo. No estoy echándole crema al taco como diríamos aquí, así pasa. Y ya, se sienta a confesar ahora sí. Y dice que lo que sí sostiene es que esta fuerza maligna no lo obliga a hacer cosas, sino que lo obliga a matar. Ya dijo qué cosas, pues. Lo que lo obliga a matar, lo obliga como... O sea, que para él, desde el principio, sostiene que una fuerza satánica lo obligaba a hacer sacrificios de niños. Y que él tenía una tendencia homosexual y que sí, que escogía a los niños, pero que eran como sacrificios, ¿no? Es lo que dice, lo menciona porque lo menciona, no porque yo creo que tenga relevancia en este caso. Y lo que dice es que desde antes del 89 como que se empieza a fijar en chavos hombres y cada vez más jóvenes. Y que desde el 89 empieza a violar, fue su primera violación en el 89, y que en el 92 es cuando empieza a matar. Y lo dice así, te lo juro que lo estás viendo y lo dice así como si te estuviera yo diciendo, oye, hoy Mantequilla comió muchas croquetas, así te lo juro. O sea, como que lo dice como sin nada, sin preocupación alguno. Y lo que sí empieza a pasar y empieza a agregar detalles que la policía no había descubierto, ¿no? Porque obviamente, pues, tú puedes ir armando un rompecabezas, pero te falta el marco, ¿no? O sea, puedes ir poniendo las piezas, pero si no tienes el marco, no hay, ¿no? Y empieza a armar mapas. Y empieza a armar mapas de lugares donde hay otros cuerpos, pero o sea, dice, como que hay otra fiscal forense que dice, primero te da un mapa y le enseñan el mapa y es como una raya y un montecito, ¿no? Y ya. Y después empieza a hacer como los mapas más elaborados, empieza a dibujar a los niños que mató, empieza a decir como de, a este le hice esto aquí, a este le hice aquí. Y pues sí, empiezan a buscar en esos lugares y encuentran a muchos, pero a muchos otros no. Y por eso no se sabe a ciencia cierta cuántos son, porque muchos de los lugares o son como peñascos o son como ríos, entonces el río se pudo llevar como los restos. Entonces como que nunca se va a saber cuántos. Las investigaciones arrojan que no es descabellado que mató a más de 250 niños. Sí. Entonces, o sea, no se sabe, pero ya con uno yo diría, pero sí, no mames, ya ¿no? con, O sea, es sí. como... Que aquí el libro dice que podría ser más de 300, o sea, así. Nadie sabe, sí. En realidad nadie sabe, él tampoco creo que sea la fuente más fidedigna, o sea, sí encontraron muchos, pero pues no es una fuente, ¿no? O sea, al final, te digo, muchos de estos asesinatos los hizo muy, muy alcoholizado, o sea, no, seguro ni se acuerda de varios, o sea, eso sí lo creo, seguro tuvo blackout en varios, no se acuerda, ¿no? Y bueno, el problema, lo que pasó aquí, acabó el caso, ya confesó, y ahora va lo que pasó después, ¿no? Lo que pasó después es frustrante y triste y raro, porque había dos cosas en Colombia. En ese momento no existía la cadena perpetua y no eran acumulables. O sea, si a mí me juzgaban por ser asesino serial,
me juzgaban como una vez, ¿me explicó? O sea, no, Ujú. no es como en Estados Unidos que se van sumando años, o aquí creo que también se hace Sí, eso. que por No, cada víctima es un año, o sea, por ejemplo, cada víctima son 50 y se tienen ajá, que ir así. consecutivos, entonces pon tú que son Sí, 200 años, ¿no? no, no, aquí la pena máxima eran 40 años de cárcel, ¿no? Y la cuestión aquí también es que se fueron como por un proceso abreviado en donde él ya dijo, yo no quiero juicio, Mm, y la fiscalía dijo, nosotros tampoco, porque es un gasto de tiempo, recursos, y tú ya te vas pero a la cárcel. Y pues ya, básicamente lo que pasó fue que lo condenaron 40 años de cárcel, que era la pena máxima. Pero esto sí funciona así, según yo, en muchos sistemas. Te pueden reducir la pena si tienes buen comportamiento y si cumples cierta parte de tu condena. ujú, Entonces, él como a los 24 años o 25 años ya podía solicitar que lo sacaran, porque pues en esos 25 años había demostrado un cambio. A mí lo que me llamó mucho, mucho la atención fue que el fiscal Carlos dijo que hay muchas, mi mejor amigo en este caso, hay muchos hoyos en la ley, pero uno de esos es, le preguntan como de, a él y a otro, le preguntan como, ¿tú crees que él cambió? Y él contesta, no, porque no ha habido una cuestión de reforma. O sea, que está en la cárcel, pero no, eso no quiere decir que ha pasado por un eh, proceso psiquiátrico o un proceso de reforma, ¿sabes? O sea, está ahí y ya. ujú, Y lo que empezó a pasar con este güey, uno es que como que lo van a visitar, o sea, ya sabes, obviamente es un caso que se volvió súper mediático, ya lo atraparon, si es él, todo el mundo lo quiere entrevistar y así, ujú. ¿no? Y ya cuando van a la cárcel, muchos años después, se encuentran con que el güey está súper bien. O sea, el güey está gordo, ¿no? Y era muy flaco, ¿no? O sea, en las fotos de Sí, cuando hace esto, es súper, es como tribilín, literal, sí, así que hasta se ve como que se pandea para adelante, ¿no? O sea, sí, como tribilín. Y ya cuando van estos entrevistadores a la cárcel, pues está gordo, lo tienen aparte, obviamente, porque si lo tuvieran como, ya lo hubieran matado, ¿no? Porque si se sabe que le hacen cosas a niños o así, como sí. que les va muy mal en la casa. Pero lo tenían le explican donde guardaban los granos de supongo, arroz, frijoles, así. Ujú, Y ahí tienen su casa y empieza como a tomar esta actitud de reformado mm. y empieza como a quotear hacia a gente como Nelson Mandela y así como que tiene como quotes en la pared. Y a Borges, a Y, Borges. ajá, Eh, A Borges, sí es cierto. ajá, Y el periodista que hizo un libro que se llama como 250 muertes, una cosa así, cuenta que pues está ahí con él y que te intentaba manipular, que empieza a negar ciertas cosas. Entonces él dice, sí tenía un chingo de privilegios, ¿no? O sea, y todo esto o sea, todo esto está pasando cuando ya también como que se empieza la población a preocupar. Porque dicen de, no mames, o sea, este güey en 3 años va a salir y qué, ujú, ¿no? O sea, como que estaba en ese proceso, ¿no? O sea, era este proceso donde veían muy plausible que este güey saliera de la cárcel, porque no había una ley que lo detuviera, porque ya está sí, cumpliendo su condena, y el sí. güey iba a cumplir la condena. O sea, esa es Ujú, la cuestión, ¿no? De la ley. Por eso decían los fiscales, hay muchos hoyos en la ley que, pues, bajo ningún precepto eso sería justo, ¿no? ujú. Lo justo es que se quedara ahí para siempre, ¿no? Porque ya no puedes regenerar a alguien así. Pero bueno, esa es mi creencia personal. Y ya, al final, dice que de esta entrevista le dijo, ay, una foto para el recuerdo, ¿no? Y que este Garavito le dijo como ¿de a cuánto? O sea, como que le intentó sacar dinero y el otro le dijo, no, o sea, y que entonces agarró una piedra a Garavito y le dijo, esta piedra la tengo para los que me intentan ver la cara de imbécil. O sea, sigue siendo la misma persona, ¿me explicó? Por O sea, no, no, supuesto, no, o sea, no se reformó. personas como él no se reforman ni de pedo. No, es imposible. O Mm, sea, él sí, nace y no, vive y ya, va a morir de esa manera. Bueno, exacto. Y ya para terminar, este es el final de esta historia, estamos como en este pináculo de que tal vez sale, y lo que pasó fue que se enfermó de cáncer y se murió. Entonces, ¡Bravo! el mundo Hugo tuvo como justicia divina en el aspecto de se Sí. murió, pero como que la gente tenía mucho coraje y con toda la razón, porque es como de, ¿cómo va a salir alguien así, no? Entonces lo que pasó fue que cambió la ley en Colombia Ujú, y ya se acepta, creo que fue en el 2020, me parece, una cosa así, no fue hace mucho que cambió. Y el problema ahí también era que no es retroactivo, entonces no hubiera aplicado a Garavito. O sea, si mm, él hubiera seguido vivo, hubiera salido de la cárcel como a los 25 años, una cosa así, 26 años, ujú, porque esta ley ya no hubiera aplicado para él. ujú. Entonces, esta historia acaba así.
con él muriéndose de cáncer en la cárcel, gordo, feliz. O sea, ves la entrevista y está contento, ¿sabes? Y es como de, qué injusta la vida, de verdad. Ay, que por cierto, bueno, para los que están escuchando ahorita, fue el año pasado. Pero me acuerdo perfecto Sí, porque alguien me escribió y me dijo, ¿es cierto que se murió Luis Alfredo Garavito? Y lo googleé y dije sí. sí, se murió el año pasado, El 12 de justamente. octubre del 2023 se murió. Entonces, mató a quién sabe cuántos niños y ni siquiera la justicia pudo detener de que tal vez saliera de la cárcel. Y así termina un Y episodio. así termina. Conclusiones. Conclusiones, vas. Ay, no, pues es que es un caso muy fuerte. Creo que a mí no me molesta que se haya muerto. Creo que se me hizo muy poético que se muriera justo. Creo que era un año, ¿no? O dos que cerca de que ya iba a salir de la cárcel. Ajá, Y sí, o sea, no sabían exactamente cuándo, pero sí. sí, pero, o sea, me acuerdo perfecto que estaba como a punto de salir. Me parece muy, muy padre y muy bueno que eso haya empujado a cambiar las leyes. Qué triste que este tipo de casos justo tengan que cambiar las leyes, o sea, en ese aspecto. Pero lo que más me enoja de este caso y una de las razones por las que no quería hablar, y hicimos un TikTok, un Instagram hace poco que posiblemente nunca vamos a hablar de Ted Bundy ni de Jeffrey Dahmer ni nada, es la forma en la que mucha gente como que de alguna manera lo canonizan como, no quiero decir como un ídolo, pero como una figura. Y era lo que hablamos como en el episodio de Juana Barrazas, ¿no? Que mencionan que, que, por ejemplo, aquí en México ella es como un ícono, no es como alguien, repito, no es admiración, pero es una figura fuerte, famosa. Y me molesta porque, este, o sea, antes del episodio, te compartí, Cris, como varias entrevistas, estuve viendo, que por cierto, voy a volver a repetir, me impresiona, como dices, en la cárcel se ve gordísimo, pero Sí, se está ve tan cañón. diferente de antes, pero también se ve tan diferente de la última entrevista como antes de que se muriera, cuando ya tenía su chancro en el ojo ahí, que no me Sí, acuerdo que sí. era un herpes o no me acuerdo qué dijo que era. Y y estaba viendo esa entrevista, era como uno de 4 partes que ni les voy a dar el link porque ni vale la pena. Y el periodista decía, em, Luis Alfredo Garavito te reta intelectualmente, te hace preguntas muy difíciles que te hace cuestionar tu existencia. Y yo, no, 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 no. O sea, me molesta como esa idea que le tienen como tanta paciencia, tanta admiración a hombres que han hecho ese tipo de cosas y los ven como alguien inteligente y que no son inteligentes, son como cualquier persona. Pero, por ejemplo, la diferencia con Garavito es como dices, o sea, nada más lee algo, hay Mandela, hay Borges, y empieza a tirar verbo. Creo que esa es la palabra correcta. Y Sí, te tira el verbo porque eso es lo que hace, porque eso es su perfil psiquiátrico, porque es una persona que manipula, que te quiere envolver, que te quiere, este, te quiere tenerte en sus manos, ¿no? Y este caso me puso a pensar mucho en eso, ¿no? En cómo a este tipo de hombres se les admira de alguna manera y que se les usa como ejemplos psiquiátricos o ejemplos como que van a salir en libros y cosas así. Pero, y me voy a ir un poco por la tangente, pero creo que mi cerebro fue a ese lado, que cuando mujeres llegan a hacer ese tipo de cosas, es como, no, monstruas, nadie habla con ellas, no nos importa nada, no nos importa tu perfil psicológico, no nos importa qué fue lo que te llevó a hacer este tipo de cosas, pero cuando es un hombre es como, no manches, hay que hablar con él, me interesa mucho saber cómo fue la vida de Luis Alfredo Garavito, me gustaría saber todo sobre él, ¿sabes? Y lo digo por un caso que vi justo esta semana en Estados Unidos, de una señora que dejó a su hija abandonada 10 días y murió en su casa, ella se fue de vacaciones, pero, o sea, en el caso como que se habla de que tenía síndrome de posparto y nunca se habla de eso. O sea, cuando se habla de infanticidios por parte de mujeres, nunca se habla de eso, nunca se investiga y nunca hay como esa seriedad que se le da a personas que no se les debería dar como a Garavito. Que está bien, psiquiátricamente sí, bien, pero como para todas las entrevistas que le hicieron en la cárcel, me parece claro. exagerado, me parece... Es gente que ya tienen que dejarla, lo debieron de haber dejado morir en el olvido, porque eso era lo que él cien por quería. ciento
Él quería la atención, él quería que le hicieran preguntas, él quería salir en la tele, él quería contar todo lo que hizo y no deberíamos de darles como esa oportunidad de hablar. Una vez nada más, no 20 100%. y ya. Sí, o en cuestiones más serias, como de investigación, ¿sabes? O sea, no creo que... Creo que si estás investigando es Ujú, importante, ¿no? Porque justo en Latinoamérica no hay estas investigaciones. ujú, Em, pero sí creo, o sea, sí creo que lo que dices totalmente. ¿Y sabes qué? O sea, cuando empecé a ver la entrevista, la quité, porque ujú, dije, no me sí. interesa lo que él tiene que decir, y no por una cuestión de, o sea, literal no me interesa, porque me pasó lo mismo cuando leí el libro de Chirinos y esta mujer lo va a entrevistar idéntico. O sea, te lo juro, yo dije, estos güeyes, qué hueva. O sea, qué hueva Sí. escuchar sus mamadas, sus mamarras. No me está diciendo nada, ni siquiera está hablando de cómo vive o qué traumas tiene. Está como postureando. Lo que están haciendo es posturear y Ajá. posturear y posturear y como que elevarse a sí mismos. Y también concuerdo contigo, creo que hay como una... Hay un doble estándar de siempre, ¿no? De cómo se ve hasta en estos casos que no defiendo ni nada, ¿no? Pero No. a las mujeres y a los hombres, pero justo esta cuestión como de idolatrar un poquito a como lo que hizo este hombre es como de, yo también concuerdo contigo, no creo que fuera inteligente, creo que no era estúpido, o sea, Ujú, definitivamente creo que una persona que por 10 años robó niños en particular, mató niños y nadie se ujú. dio cuenta, creo que algo estaba haciendo bien, ¿no? A Sí, pesar de que sí. estaba hasta el dedo todas las veces que hizo eso. Sin embargo, creo que no, justo lo que decía, cuando hablaba de los rituales satánicos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Creo que Sí, al final del día hay que estudiar fisiológicamente, psiquiátricamente qué pasa en su cabeza para intentar encontrar una solución sí, a personas sí. que son así, no por morbo, ¿no? Y obvio me da morbo, tengo contigo un podcast de True Crime, me da Sí, morbo, pues, sí, pero pero creo que... no es por justificarnos, pero siento que, por ejemplo, este tipo de cosas sí se tienen que se tienen que abordar de una manera profesional, con fuentes, con material, o sea, no puedes llegar así al dedazo y decir, ay, quiero entrevistar a Chino solo porque me da curiosidad, ¿sabes? No, Este, no, ni me interesa, la verdad. O sea, sí, me no, interesaría más, por ejemplo, me interesaría muchísimo más entrevistar a Dolores, ¿no? sí, Y claro, como sí, ver sí, cómo ha sí. sido su vida, a este, como Tony King, o sea, me la pela ese Es que pendejo, ¿no? O sea, escríbenos, Dolores, Dolores, te escríbenos, queremos se mucho, en querrán. este podcast te queremos mucho. Estoy Sí, haciendo un corazón, sí, pero sí la quiero mucho a Dolores, la verdad. Cora. Y bueno, te mencioné hace unos días que estoy leyendo un libro que se llama Los hombres me explican cosas, que ya lo tenía en PDF Ajá. desde hace mucho tiempo. No tenía muchas ganas de leerlo porque pensaba que era, o sea, es un libro sobre feminismo, pero pensaba que abordaba un tema en particular, pero tiene un espectro tan, amplio que justo hay un capítulo que habla sobre como la violencia en general. Y Ujú. y creo que solo lo quiero dejar tal vez para cerrar un poco las conclusiones y ya enterrar en el olvido a Luis Alfredo Garavito, que matar a alguien es como la máxima expresión del autoritarismo de una persona, porque Claro. es alguien que decide sobre tu vida, ¿no? Y no importa lo que hagas, lo van a hacer, ¿sabes? Lo único que hacen es estar jugando contigo. Y también entra un poco la jerarquía de la violencia. Dentro del círculo de la violencia hay jerarquías. Porque perro no come perro. Siempre, por ejemplo, el 90% de los que generan violencia son hombres y sus víctimas siempre van a ser personas que ellos consideran ser menos que ellos, ¿no? Por Inferiores, eso, claro, por sí. eso es que a veces, o muy por lo general son mujeres, pero en otro caso son niños, o sea, porque aparte los niños están en la jerarquía más baja en el ciclo de la violencia, porque es Claro, pues como, esos niños que sí, ni saben qué les pasó, ¿sabes? O sea, es como, sí, ni no, ellos entienden. Ay, no. era la Yo primera ya. vez que existían en este mundo, por 8 años, o sea, y creo que eso es a mí lo que me parece más asqueroso, ¿sabes? O sea, meterte con niños es como lo más vil, lo más ruin y lo más, sí, asqueroso. Digo, no digo que meterte con otras personas no sea eso, pero No, pero, a con los ver, niños no, con los sí. niños no. No, o sea, es como, lo que dices es muy cierto, esta cuestión de
cuando alguien decide sobre tu vida. Es como, siento, como la epítome del ego, ¿sabes? O sea, es Sí, como sí, de, sí, es sí, el ego 100%. llevado a su parte más asquerosa y creo que está horrible y por eso siempre, digo, en este caso era muy complicado ponerle el nombre de la víctima, pero Ujú. generalmente cuando hablamos en este podcast no hablamos de quién perpetuó, sino de quién fue la víctima. Sí. O sea, no sé, María Marta se me viene a la mente, ¿no? O sea, Ujú. no sé, o sea, varias veces Roxana Vargas, o sea, creo que es importante, y recapitulo con lo que dije y con esto yo voy a cerrar, Ujú. es importante recordar que a las personas les pasa esto, les afecta a sus familias, afecta como a una sociedad, ¿no? También es como cuestionarnos cómo desaparecieron 200, 300 niños, ni siquiera saben cuántos, Ujú. sin que alguien se diera, o sea, se dio cuenta alguien de caca, me explico, o sea, porque alguien le conmovió más de lo que debía de Ujú. su trabajo y empezó a moverse. O sea, eso fue lo que sucedió. O sea, fue una persona que quiso hacer el extra en su trabajo para encontrar algo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es eso, como que me quedo mucho con eso en este episodio, es cómo romper esos círculos de violencia, no lo sé, pero es como una de las cosas que digo, es lo que debe de pasar. Y dos, esto le pasó a la gente y creo que no, ni siquiera podemos entender los traumas que esto provoca, ¿no? O sea, a muchos niveles, a muchas personas. Sí. Y que está de la verga. Garabito, Ujú. adiós. Púdrete en el infierno. Pero Ya todas también, intensas. sí, púdrete. No, pero sí, o sea, sí lo merece. También, nada más, otra cosa que olvidé mencionar es que me molesta mucho el cómo utilizó sus traumas como excusa, porque sí, o sea, una Ajá. cosa, y lo hablamos con Flor de Lis. Flor de Lis es un ejemplo perfecto de cómo, o sea, la violencia te puede llevar a perpetuar esa violencia, ¿no? Pero no es, o sea, no es una persona que lo pone de enfrente y siento que él, a comparación de otros casos, como que era su escudo, ¿sabes? Como, y Claro. eso es, repito, muy característico de su perfil psiquiátrico, una persona psicópata narcisista, obviamente bueno, perdón, voy a aclarar, él tiene trastorno de la personalidad antisocial, pero dentro de ese trastorno están como esas vertientes, Y y, esquizoide y también. Así que esquizoide. sí tienes Sí, un punto. Pues. y por ejemplo, el trastorno de personalidad narcisista siempre se presenta en ese tipo como de psicopatías, y esas personas siempre te la van a voltear, siempre o sea, siempre van a ser la víctima. Todo el tiempo, Sí. yo sufrí, yo hice esto, como cuando dices que se tiró a decir, no, Dios, ¿por qué nací así? ¿Sabes? O sea, porque nunca van a aceptar su culpabilidad. De hecho, esto me recordó un comentario que me dejaron en el TikTok de alguien que no quiero mencionar, de un caso que hablo en TikTok, que me dicen, ay, si la persona fuera culpable ya lo hubiera aceptado porque creo que esta persona ya tenía como 5 años en prisión. Y le digo, es que hay veces que tienen ese trastorno, nunca les va a permitir aceptarlo, porque su imagen, o sea, en este Sí, es caso, más es importante. más importante. Entonces, ok, a Garavito Ni le mencione, ya sé de quién Sí, hablas, sí, pero sí, no ya sabes merece la quién, pena. ya sabes quién es. Ya. Y creo que con él es lo mismo, porque es como, o sea, sí quería, pero no quería, pero al mismo tiempo, este, él siempre puso excusas y puedes verlo en todas las entrevistas, por eso no nos interesa verlo. Siempre puso excusas y siempre ponía como de frente sus traumas, lo que él vivió, y que hasta decía, no, es que yo, las posesiones satánicas, no sé qué. Mucha gente no lo va a entender, la ciencia no lo va a entender y hasta va a decir que es manipulación. O sea, ya advirtiéndote desde ese momento, manipulándote de ese momento, así, no le hagas caso a lo que te digan los demás porque yo sé que van a decir que estoy loco, pero no estoy loco, pero porque realmente está loco. Y con eso Ya. cerramos, nada. Pero Sí, bueno, pero es que es Cris, el resumen. Está loco. Ya, bye. sí, sí, bye. Ya. Cris, ¿qué tal te sentiste con este episodio después del reto, de haber tomado este Mira, lo reto? que te dije, yo creo que hay dos casos aquí en la criminalería. Hay unos que como que están en mi corazón por otras razones, pero sí creo que hay dos casos que a mí me han como simbrado a un nivel así como de... "Ugh", y que me ha costado mucho trabajo. El primero es el de Lori Vallow, y para mí fue Uf. más sencillo en el aspecto de que no lo tuve que investigar. Ajá. Y luego es este. Es este. Me metí yo sola, sí, me metí Sí, yo sola, pero sí me como que te hasta pusiste siento el que en un pie. futuro ajá, pero que no sentí nada, o sea, cuando estaba viendo el documental yo estaba muy como neutral y luego acabé y dije,
no, sí estoy sintiendo muchas cosas, como que fue mi mecanismo para acabarlo, ¿no? O sea, creo que es un caso fuerte, es un caso horrible y hay que cuidar a nuestras infancias, muchachos. Sí, sí, Son el futuro. Ay, sí. No, es literal y se necesita un pueblo para criar a los niños, entonces Sí. hay que involucrarnos en las vidas de las infancias de nuestros sobrinos, Sí. primos, hijos, hijes, todo lo que sea, y cuídenlos, por favor. Uno nunca sabe. Pues bueno, Cris, muchas gracias por este episodio. Espero que el siguiente sea más light. Me toca a mí. Entonces, no creo que vaya a ser light ahora que lo pienso, pero bueno. Ninguno es light, pues, Sí, pero o sea, no, hay unos pero hay que sí. niveles. Sí, sí, sí. Pues Pero bueno, bueno, déjenos sus, un placer. sí, déjenos sus comentarios, síganos en Instagram, en TikTok, que la cuenta sigue ahí, pero ya no la quieren tumbar, entonces vayan a darnos follow en Instagram, se lo recomiendo, la.criminalería, y pues nos vemos la próxima semana con otra historia. Muchas gracias, Cris. Bye. Un beso, bye.